Bueno, yo quería compartirles un poco de lo que fue el viaje, sobre todo, pues más allá de los chismes en detalle, que les puedo compartir algunos, como claridades, ¿cierto? Porque a mí me parece que lo más bonito, por lo menos para mí de los viajes, es que siempre traigo comprensiones cada vez más profundas, ¿cierto? Como de la vida, de mí misma. Y todo viaje trae un legado de sabiduría, por decirlo así. Pues o para mí ha sido así, desde que yo decidí viajar en conciencia, siempre esa es como la ofrenda. Vamos, damos, sanamos, ofrecemos luz a la tierra y ella me vuelve todos los frutos que puede en conciencia y en sabiduría, que son como regalos de luz. Entonces voy a compartirles un poquito a manera de chisme y otro poquito como de cada lugar, que fue lo que siento como que para mí, porque obviamente si le preguntamos a los compañeros, pues cada uno hizo un viaje único y nunca jamás va a ser el que yo hice, ¿cierto? Porque eso es también lo bonito, que cada quien, de acuerdo a su proceso personal, a su nivel, a sus experiencias, a sus propósitos, a sus decretos y a sus intenciones, los demás le van a decir que el viaje fue otra cosa. Otra una cosa es mi experiencia, ¿cierto? Eso es lo que les voy a compartir. Lo primero que hicimos fue, pues salimos de aquí, nos fuimos para Buenos Aires porque obligatoriamente había pues que hacer escala y ahí nos fuimos para Ushuaia. Para los que no saben, Ushuaia es el último, entre comillas, paso de tierra habitable hacia el sur. Tiene una cosa muy bonita y es que no es precisamente, no está sobre el continente, sino que es una isla que se llama Tierra de Fuego. Yo tenía muy claro, pues para mí, como por qué se formó este viaje, y este viaje, como casi siempre me pasa, surge de un viaje anterior. O sea, cada que yo hago un viaje, mi ser siempre dentro del viaje me dice, el siguiente viaje que hay que hacer es tal. Y siempre me pone como una intención que a veces cuando surge yo no sé muy bien qué es lo que me está queriendo decir, porque normalmente suele pasar que uno con la mente o el ego se imagina una cosa y cuando aparece no era lo que uno supuso, ¿cierto? No es lo que uno se imaginó que podía llegar a ser, sino que en su expresión sale de otra manera, pero siempre tiene pues como su propósito perfecto. Este viaje surgió estando en Europa, porque sentía que parte como de lo que tenía que hacer era justamente todo el trabajo que había hecho allá, que era conectar esa conciencia crística y volver al origen del ser, conectarlo a la mente, y mi propósito y mi intención era poder crear más conscientemente, o sea, poner mucho más foco en los procesos de creación para que la energía no se dispersara y de esa manera poder crear a conciencia. Eso fue lo que yo pensé que se iba a hacer, pero no tenía muy claro luego eso cómo se representaba, pues, o qué claridad se iba a traer. Entonces, cuando llegamos a Ushuaia, pues a mí me pareció como muy bonito porque también sí sentí, muchas veces meditando, sobre todo cuando empezamos a hacer todos los rituales de preparación, lo que mi ser me decía es que de alguna manera Ushuaia era como activar la glándula pineal, que toda esta zona de la Antártida, porque esto es lo más al sur, o sea, casi que literal uno se para y ve hacia allá el mar, que es la Antártida, ¿cierto? Obviamente nosotros a la Antártida no fuimos, pues por varias razones, pues porque tal vez no sea el momento, y segundo porque el solo viaje a la Antártida era un buque rompehielos de $5.000, entonces tenía que ser en otro momento, pues obviamente con eso hubiéramos hecho todo el viaje que se hizo prácticamente, entonces no era el momento de hacerlo, pero sí intentamos como siempre estar conectados como con esa intención de la energía de la Antártida, que hablando desde los chakras de la Tierra, esta zona del sur es el séptimo chakra. Y obviamente como esto ya era continente sexto, pero lo más elevado, o sea, como la pineal. Que me pareció a mí muy bonito llegar allá, y es una tierra que uno le siente eso. Pues de todos los sitios que yo he estado hasta ahora en mis viajes, es la tierra de más alta vibración. O sea, qué cosa tan impresionante. Es un lugar de una energía supremamente bonita, o así lo sentí yo, pues muy, muy amorosa, muy profunda. Algunos me decían que me veían como enamorada en las fotos, yo siento como que de la vida y de la tierra, y yo sentía, es que es una cosa que yo no sé explicar, pero es como una cosa como que regocija el alma. Esa era mi sensación estando allá. Y entre todas las salidas que hicimos, una cosa que me pareció también muy bonita, y es que yo no sabía racionalmente eso, pero estando allá nos compartieron que en algunos de los sitios que fuimos, habían habitado los yamanas, que los yamanas fueron los últimos descendientes atlantes. Entonces a mí me pareció como muy bonito porque es lo que yo digo, a veces uno, el ser te dice, haz esto, vas a ir allí, uno no tiene ni la menor idea por qué, pero que de repente hay muchas cosas que escapan a la razón, pero que tiene una razón de ser, así uno en ese momento no la conozca. Entonces para mí yo siento que haber ido a Ushuaia en primera instancia fue como empezar a hacer esa reconexión de ese propósito original, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito original del ser?
Yo pienso que hay muchas cosas que uno las oye, las lee en un libro, fulano lo dijo, tal filósofo, en un video lo encuentran, los cursos la gente se lo comparte, pero es muy diferente como cuando las cosas surgen dentro de uno y son claridades que surgen desde el interior. Yo siento que esa es como la diferencia. Y en el último tiempo yo he venido como compartiéndoles mucho eso, hay una diferencia supremamente grande entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento es una cosa que a uno le llega de afuera, porque lo leí, porque lo vi, porque lo escuché, porque lo estudié, porque me contaron, porque me dijeron, mientras que la sabiduría yo siento que es algo que surge desde lo más profundo de uno mismo y que eso solo surge cuando uno está en momentos de silencio, en meditación o llámelo en un ensueño o el nombre que le quieran poner a ese estado, pero es un estado de conexión consigo mismo. Y para mí es como muy bonito porque yo siento que obviamente a veces uno cuando hace estos viajes, lo que a uno le pasa es que uno va y uno no cree que no pasó nada. Y de pronto parece un viaje turístico. Porque sí, en la esquina la foto, allí la otra foto, aquí pasamos rico, nos reímos, hicimos un brindis y como que pareciera que no está pasando nada. De repente se hace un ritual y parece que no pasará nada más. Pero que eso empieza a movilizar un montón de cosas, ¿cierto? A cada quien le movió lo que le tenía que mover, a unos más, a otros menos, a unos emocionalmente, a otros mentalmente, a otros en pareja, a otros en económica. Cada quien tiene como sus propios procesos, ¿cierto? Pero yo los observaba a todos, a cada uno y a mí misma como en el estar ahí, ¿cierto? En lo que eso iba generando. Y siento que después, porque realmente eso ha sido como una asimilación, sobre todo ahora después de llegar, yo siento que una de las cosas como claridades profundas que para mí llegan es parte como de lo que les decía ahorita en la meditación, es que realmente el verdadero propósito de existir es experimentar. Y pienso que a veces para la razón es muy difícil eso, porque entonces, ¿cómo así? O sea, el valor es solo la experiencia. Yo siento en ese momento que sí. Y por eso escogemos cualquier tipo de experiencias, en todas las posibilidades que las hemos experimentado, porque también para mí, sobre todo ayer, siento que hice como cuando uno monta un render de algo a ver qué le va a quedar y sacar la última imagen del trabajo que uno venía montando, los que alguna vez han hecho videos o saben cómo hacen, por ejemplo, un montaje en 3D, como esas cosas así, o que hicieron un montaje en algún programa de estos de AutoCAD o cualquier cosa de esas. Normalmente los diseñadores trabajan y trabajan y trabajan y todo lo hacen por cuadros, por imágenes y luego lo montan. Yo no sé muy bien cómo sea eso, pero algo más o menos tengo idea que lo ponen allá que el computador procese, eso lo llaman renderizar y finalmente sale una imagen final. Yo siento que yo ayer andaba de renderizando todo lo que fue como, pues sí, sí, eso sentía, pues porque estuve muy movida en la energía, pero sentía que era eso, como todo poniéndose como en orden internamente, entendiendo lo que para mí había sido este viaje. Y es muy bonito porque mucho como lo que mi ser me decía es que lo que realmente es valioso es la experiencia. Porque muchas veces pasaron diferentes cosas a lo largo de todo el viaje y mi ser siempre me decía, lo único que importa es vívelo. No importa esto qué resultado va a traer al final, solo vívelo. No importa si en este momento eres capaz de comprenderlo, solo vívelo. No hagas otra cosa que estar ahí viviéndolo. Entonces, era muy teso porque, claro, lo primero que la mente dice es, pero yo lo voy a vivir para qué. ¿Y qué va a pasar después? ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Y qué se supone que eso me va a traer? Pues, y si va a ser exactamente lo que yo espero, porque eso es lo que la mente suele hacer. O sea, la mente siempre quiere una explicación, quiere saber el final de antemano, quiere tener todo fríamente calculado, controlado, que me aseguren el futuro, pues a ver si va a valer la pena que yo lo viva o no. Pues yo podía observar, ¿cierto? Que eso es como la actitud que la mente asume como frente a las cosas. Y era muy bonito porque permanentemente todo lo que mi ser me decía internamente era, solo vívelo, solo vívelo. Estás aquí para estar acá. Eso era como lo que constantemente me decía como en cada cosa. Entonces fue muy bonito porque, bueno, había muchos tipos de experiencias. Por ejemplo, yo me había hecho como un propósito, que ahí es donde digo que uno nunca sabe, y era que este viaje iba a ser de Locha, porque como yo desde diciembre venía con la arritmia en el corazón, yo decía, pues imagina, no llego al chispero y me maluqueo y me desmayo, como era yo puedo irme a caminar para allá por Nevados. Pero claro, llegamos allá y una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que es. Yo dije, pues que nos lleven y nos traigan a todas partes y resulta que nos lleven y nos traigan es que todo había que caminar. Porque claro, son experiencias en donde a ti te arriban hasta un punto, pero ¿cómo te suben a la cima de un nevado si no es caminando? O sea, te pueden dejar en una base y que tú tienes que caminar de ahí para allá y mucho era caminar. ¿Quiere ver esa laguna? Tiene que caminar. ¿Quiere allá? Tiene que caminar. Entonces, lo primero que yo dije, pues bueno, yo no sé cómo ir a hacer esto pues de caminar,
como con cierto recelo al principio, incluso como lo normal que pasa con la mente, que uno piensa, ¿será que yo sí voy a ser capaz? ¿Yo sí iré a poder? ¿Y si meto eso, si me muere, me pasa algo, me desmayo, qué me irá a pasar? Pero igual hagámoslo, pues vamos a pasar por la experiencia. Pero fue muy bonito porque realmente lo que me pasó fue opuesto a lo que yo pensé. Y siento que de alguna manera, después como recapitulando, era la disposición, ¿cierto? Que pase lo que tenga que pasar, yo me voy a disponer, si me toca volverme, sentarme en una piedra para que todos vayan y vuelvan, si me da la arritmia, si me da un infarto aquí, pues yo, o sea, hubo algo dentro mío que me puso como una actitud de voy a vivir lo que tenga que vivir. Y la sensación que tuve cuando empezamos a hacer las caminadas fue descubrir que tenía una fuerza física nueva, por decirlo así, ¿cierto? Porque para mí también, yo siento que eso, pues muchos en algún momento nos hemos enfrentado a esas situaciones. Y para mí mi tema sí ha sido el cuerpo, pues yo tengo que reconocer con mucha humildad que muchos de los procesos yo los he hecho a través del cuerpo. Entonces, cuando uno ha tenido ciertas afecciones físicas, en mi caso el accidente de la columna, algún otro dirá, pues porque a mí me dio un cáncer, porque me dio esto, porque me dio lo otro, hay cierto miedo ante lo que puede pasar con el cuerpo, ¿cierto? O sea, yo iría a ser capaz, mi cuerpo se me irá a responder, si no me responde, ¿qué voy a hacer? Si me enfermo, uno por aquí, ¿a quién va a acudir? ¿A quién le va a decir? En el fin del mundo literal. Pues como todas esas cosas que pueden pasar. Pero fue muy bonito porque yo me estaba observando y yo vi que mi mente nunca pasó por ahí. O sea, es primera vez que mi mente no pasa por ahí. En los otros viajes mi mente pasaba por ahí. Y yo veía que ella pensaba y decía, pero había una fuerza más allá que me decía, no, vas a seguir caminando. Y si te tienes que sentar, te sientas, pero lo vas a hacer. Pero siempre era como enfrentando el miedo. Yo esta vez veía que no sentía miedo. O sea, ni había duda, ni había, no sé, yo simplemente lo hice, caminar, sin sentir ni la necesidad de que me llevaran de la mano, ni que estuvieran pendientes si yo iba a ser capaz o no iba a ser capaz, porque también siento que otras veces en el pasado casi siempre hubo un masculino, entre comillas, externo, que fue mi apoyo. Entonces, alguno que era el que me cargaba el moral, el que estaba pendiente. Pues casi siempre hice viajes así, o con un amigo, o una pareja, o el año pasado, por ejemplo, que fui con el papá de Sofis. O sea, siempre había una figura externa que era la que yo sentía que iba a estar cuidándome, ¿cierto? El protector. Porque siento que además es como un esquema muy fuerte que tenemos las mujeres. Y en algún momento siento que es normal que uno pasa por eso, como, ay, no, yo sola no sería capaz, pero si hay fulano, ese sea el bulto al lado que haga esa figura, uno está tranquilo. Digo el bulto porque a veces no funcionan mucho, pero uno se siente tranquilo en que sea por el bulto al lado. Y me refiero porque yo siento que es una cosa como más psicológica, inconsciente, pero sí. Porque yo muchas veces me preguntaba, a ver, ¿cuál es la boba a mí? O sea, no me están cargando, pero yo sentía que sí. No me está haciendo nada, pero yo no sé explicar eso. Las mujeres van a saber lo que significa eso. Que uno necesita saber que hay algo ahí que es como tu seguridad. Sí, porque de alguna manera uno sí se pega mucho a eso. Pues, y yo lo podía observar porque yo sé con humildad, se los digo, sé que hasta este viaje en el pasado siempre hubo esa figura afuera. Pero en este viaje fue diferente. Independiente de que fui en pareja, yo siento que yo lo que sentía era que él estaba haciendo su proceso y yo estaba haciendo lo mío. Que ya no estaba buscando un apoyo afuera, sino que yo era mi propio apoyo. Si estaba bien y si no estaba bien, si caminaba a mi lado bien y si seguía adelante bien. O sea, fue esa sensación de tranquilidad interna en la seguridad, pero conmigo mismo. De que yo era capaz de hacer lo que tenía que hacer por mí. Porque siento que otras veces no me sentí así. Entonces fue muy bonito porque un día que me devolví a escuchar la canalización de la maestra Aurora, y ella me decía, es que vas a reafirmar un estado de unidad en pareja y luego pone la palabra interna. Y yo, es que era interna esta vaina. O sea, es que no era afuera, era adentro. Pues incluso porque siento que a veces uno supone, ¿cierto? Que eso es otra cosa. Y no es que el otro tiene que irse todo el tiempo caminando de la mano al lado de uno para poder que se reafirmen estaban en pareja, sino que yo sentía que así el caminar o no, a mí no me importaba. O sea, es primera vez que no me importaba, que no estaba esperando que lo hiciera para yo sentirme tranquila y que no iba a tener un reproche cuando de repente él se quisiera caer en una piedra mirando el cielo y no me esperó, no me acompañó, no estuvo ahí, no. O sea, era otra sensación diferente. Entonces fue muy bonito porque justamente a partir de eso yo empecé como a entender, ay, hijo de madre, es que la unidad es una cosa tan distinta a lo que uno supone. Cada vez como una certeza más clara de que la unidad no es
como la idealización que uno tiene de lo que se supone que es la unidad. Pues porque uno supone que unidad familiar es entonces que todos caminamos de la mano juntos, comemos todos los domingos juntos, nos hablamos juntos y decidimos todo juntos y siempre nos reímos todos juntos y no hay una sola discusión ni una, pues como que uno supone que eso es unidad. Entonces unidad en pareja es que nos damos picos todo el día y no va a haber ninguna diferencia ni discusión y que todos somos 1, 2, 3, 4 y damos el paso al mismo tiempo. Pues todos son suposiciones que yo siento que la mente hace como frente a las cosas. Entonces, siento que eso para mí fue como muy bonito, empezar como a reafirmar, no, es que la unidad definitivamente es un estado, es como interno. O sea, donde yo siento que sobre todo, por ejemplo, para la mujer es descubrir esa fuerza interna y yo siento que todo mi viaje fue como un recapitular muy bonito el proceso que he hecho como de empoderamiento personal. Porque en muchos momentos fue como empezar a verificar, ay, oh, madre, todo lo que he crecido, todo lo que he logrado. O sea, que incluso yo le decía ahorita a Gaby que una de las cosas que me pareció más bonito de este viaje es que yo siento que para mí, de todos los viajes que he hecho a conciencia, es el más amoroso, el más armónico, el más fluido y donde la mayoría de las cosas surgieron de manera natural. Entonces, de manera natural, yo me vi caminando como si estuviera andando en plano. Pues como que yo me sentía, pues como con la fuerza para caminar, con la fuerza para vivir las cosas, como sin sentirme que me estaba esforzando a mí misma o autoexigiendo hacer otra cosa. No, era como, pues, bien, me sentía bien. Incluso es la primera vez que yo llego de un viaje y llego. Yo casi siempre llego de un viaje y me demoraba una semana, 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, y yo, Dios, ¿cuándo voy a aterrizar? Pues como que sentía que todavía mi energía no lograba llegar y asimilar las cosas me costaba muchísimo y a veces llegaba demasiado revolcada y me sentía muy revolcada. Yo este viaje pues no siento que fue esa mi experiencia, o sea, es primera vez como que todo se iba dando en el momento. Pues iba viviendo las experiencias y las iba asimilando, iba fluyendo como con las cosas y tenía más claridad y las veía y valoraba y agradecía y tuviera el matiz que tuviera la experiencia, siento que hubo como una actitud de disposición constantemente y eso hizo que yo llegara y llegué. Pues y de hecho no solamente llegué, sino que recuerdo que llamé a mi papá a avisarle que había llegado y mi hermana me decía, pero ¿cómo así vos acabaste de llegar? Es que es primera vez que yo te oigo con esa voz y mi voz estás como muy animada. ¿No viajaste todo el día? Y yo sí, pero me siento con muy buena energía. Y desde que llegué yo lo único que quería es salir a caminar y hacer ejercicio. Normalmente eso nunca me había pasado. O sea, yo siempre llegaba y me sentía cansada, como que le hubiera pasado una tractomula por encima, esperando poder asimilar como la energía del viaje. Esta vez fue muy distinto. Después de que hicimos como todo ese proceso en Ushuaia, que yo sentía que era como reconectar simplemente toda esa sabiduría ancestral que me parecía más muy bonito, pues que justamente estuvieran los yamanas, yo no sabía eso, pues no sabía que ellos habían sido los últimos descendientes atlantes, incluso hay una mujer que todavía existe físicamente encarnada, que tiene 80 y pico de años que está allá, yo decía, es increíble, pues porque yo sí me siento claramente muy conectada con los atlantes, pues, pero no sabía que yo iba a ir allá a encontrar nada físico ni nada de esas cosas. Después nos fuimos para la zona del Calafate, que es como uno de los últimos pedazos que hay en el continente, ya no es una isla fuera del continente, sino que está dentro del continente en la parte sur, que es como toda la zona donde están los glaciares. Aprendimos muchas cosas, entre ellas que los glaciares no todos son como uno se los imagina en la National Geographic, que están en medio del mar, no tenían ni la menor idea de realmente cómo se formaba un glaciar, y es que simplemente es la nieve de muchas cordilleras de nevados que caen y como un cono, cuando le echas mucho se empieza a derramar, eso se derrite, forma lagos y entre esos lagos están los troncos de hielo que nosotros les compartimos en las fotos. Pero más allá de eso yo veía como que era muy bonito porque es una zona sur donde casi todo es blanco, pues blanco, 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 blanco. Y había sucedido algo que me pareció muy bacano y es que la maestra Aurora había dicho antes de que nosotros nos fuéramos que yo me iba a dar cuenta que tenía la capacidad de influenciar o mover las fuerzas de la naturaleza. Pero cuando uno le dicen cosas, uno como que pues no sabe qué le están queriendo decir. ¿Sí? Yo muevo las fuerzas de la naturaleza, ajá, vamos a ver cómo era eso. Pues hay que ir a ver qué es lo que va a pasar. Pero llegamos allá y fue muy bonito porque incluso desde que llegamos a Ushuaia, lo que pasa es que yo creo que ya para mí fue como, ay, hijo de madre, más evidente cuando llegamos a Calafate, porque cuando llegamos a Ushuaia, lo primero que nos dijo todo el mundo es, vea, el clima aquí no es lo que ustedes están viendo. O sea, normalmente el clima no es soleado. Escasamente en un año habrá un mes de sol y eso en verano y ustedes vinieron en otoño. Y nosotros tuvimos 5 días y 5 días prácticamente de sol. Entonces,
uno podría decir, eso parece ser casualidad, ¿cierto? O sea, es como una suposición, o sea, es difícil entender cómo uno puede hacer para influenciar en el clima. Pero ya luego cuando llegamos a Calafate fue pues como muy bonito porque un día que habían dicho que iba a haber una gran tormenta, y había uno de los compañeros que le tiene miedo a volar, él me decía, profe, me da pánico de pensar que me voy a montar en un avión con una tormenta. Pues si todos los pronósticos del clima decían eso. Le dije, vamos a crear el clima. Pues vamos a poner realmente toda la intención de crear el clima. O sea, hasta ahora todo nos ha demostrado que los guardianes y regentes están como a favor nuestro y realmente se ha creado el clima que necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Y fue muy bonito porque, verdad, yo sí me acosté como con toda la intención de crear el clima y sé que algunos se conectaron con esa intención conmigo. Vamos a crear el clima que necesitemos para poder hacer lo que tenemos que hacer. Y fue impresionante porque el otro día hizo un día espectacular que nada que ver con la tormenta de nieve, pues que a lo que habían dicho. Entonces, para mí fue como empezar a ser muy consciente de que literal lo que es adentro es afuera. Yo decía, tan bonito, es que finalmente, ¿cómo volver la teoría a sabiduría si no es justamente a través de las experiencias? Porque yo me veía viviendo todo eso. Yo decía, es que por más que me lo digan, si yo no lo vivo en carne propia y no sé qué puede pasar, y no que pasa al azar, sino que pasa y pasa y vuelve, y se repite, porque yo sé que a mí otras veces me ha pasado eso. Muchas veces que hemos hecho viajes, invocamos a los guardianes y regentes del lugar y yo sé que hemos cambiado el clima. Pero esta vez era como ser mucho más consciente de eso. Incluso pasó una cosa que para mí fue muy bonita y es que nosotros habíamos decidido que íbamos a ir a Bariloche en primera instancia, pues o yo, que fui la que monté pues como el plan del viaje. Y de repente antes de que pagáramos todas las cosas, un día mi ser me dijo, no, no vas a ir a Bariloche. No sé por qué, pero no vas a ir a Bariloche. Pues yo no sabía por qué, pero me dijo eso. Y yo como normalmente si mi ser me dice algo, pues yo digo no y listo. Entonces les dije a todos, bueno, no vamos a ir a Bariloche, si de todas maneras quieren ir al viaje, bueno, y si no, pues avisen para yo no comprarle las cosas. Y todos, no, profe, lo que usted quiera. Y después de que pues yo decidí que no íbamos a ir a Bariloche, supe que se hizo un incendio súper grande en Bariloche, que no sé si supieron, que hubo un incendio que fue el bosque de los alerces, y eso empezó a crecer y a crecer y a crecer, y ese incendio se hizo supremamente grande, y durante todo el tiempo, desde antes de nosotros irnos, y durante todo el tiempo que estuvimos allá, estuvo el incendio. Es más, el incendio duró alrededor de 70 días. Y fue una cosa de hectáreas, de miles de hectáreas, donde se quemó. Tuvieron que evacuar la gente, sacar los turistas, cancelar los vuelos aéreos. Bueno, eso fue un proceso muy complejo. Pero para mí yo siento que fue muy bonito porque yo empecé a sentir, y el volcán que también estaba a punto de explotar ahí cerca de Bariloche, que eso fue muy cerquita ahí como en esa zona. Y yo creo que también se los dije, yo empecé, bueno, si realmente hay una fuerza que es capaz de regular las fuerzas de la naturaleza y eso que se alcanza adentro se puede expresar afuera, yo quiero poner toda la intención de atenuar ese masculino que está desequilibrado. Y cuando fuimos a las cataratas del Iguazú, yo les dije, vamos a ofrendar el ámbar al fuego para que se equilibre y que toda la fuerza de las cataratas ayude a atenuar ese proceso. Hicimos la ofrenda y por la tarde el taxista dice, increíble, hoy por fin pudiera apagar el incendio. Yo decía, ay, pucha, esto es una cosa muy tesa. Porque es empezar como el valor de las experiencias, de que a veces uno solamente teniendo la experiencia va comprendiendo lo que realmente es la importancia de los procesos. Pues porque es que es muy diferente que a uno le digan que eso puede pasar a cuando uno lo ve que pasa. Entonces, una de las claridades grandes que yo traigo como de este viaje y que es una invitación a todos, miren, no hay sabiduría que uno pueda obtener si no es por cabeza propia. Lo que hay que vivirlo. ¿Qué claridad me queda? El ser sabe lo que crea como una experiencia y por eso toda experiencia es necesaria y perfecta, porque si yo no la viviera, independiente que aparentemente sea un acierto o no sea un acierto, pues porque uno desde la mente puede decir, no, pero un acierto no es un cáncer, pues. Un acierto no es tener una relación para caer en un desastre, pero no importa, son experiencias por las que uno tiene que pasar. Pues como el niño que tiene que caerse cuando está aprendiendo a caminar, como el niño que tiene que ensuciarse la ropa cuando está aprendiendo a comer, como el niño que tiene que de pronto decir una palabra mal expresada mientras está aprendiendo a hablar. Yo sentía que era como empezar a entrar en paz con lo creado, entendiendo que cada experiencia en su momento fue absolutamente necesaria y perfecta, así uno crea que fue una equivocación. Porque a veces yo siento que una de las cosas que la mente hace es, me hubiese podido haber ahorrado la experiencia. Mire, si se lo hubiera podido haber ahorrado, se lo hubiera ahorrado. Si no se lo ahorró es porque no podía.
Pues así de simple, pues porque es como yo siento que es uno de los juicios que la mente hace, ¿cierto? O yo en qué me equivoqué para llegar hasta aquí. O sea, si hubiera podido haber entendido de otra manera para no crear esto. Si hubiera sido capaz de ver antes para que no me pasara. Pues, y todo eso que la mente hace, ¿cierto? Como de criticar y juzgar las experiencias porque cree que son innecesarias, que uno hubiera podido tener otro camino más sabio o más amoroso o más acertado. Pero para mí fue como empezar a entender que por todo eso había que pasar. Porque claro, entonces lo primero que pensé cuando fue el incendio, es que los hombres, por Dios, pues mire, quién sabe quién sería el que tiró por ahí un cigarrillo y vea, eso es lo que terminó. Porque normalmente eso es lo primero que la mente hace, juzgar, o sea, cómo se creó semejante desastre. Y ante el desastre, normalmente la primera actitud que la mente asume no es, ay, tan valioso y gracias, qué bueno. No, lo primero que asume es buscar a quién culpar, o uno culpa a otro, se culpa a sí mismo, piensa que se equivocado. O sea, yo simplemente observaba como todo eso, ¿cierto? Porque, claro, eso fue lo primero. Incluso hubo varios momentos donde en los comentarios pensamos en lo del bosque de los alerces, porque por todas partes decía, posibilidad de incendio altísima. Y no faltaba el que tiraba el cigarrillo o el que estaba jugando. Entonces, quién sabe quién sería el que como este hizo eso por allá. Pero yo simplemente fui como observando todos esos procesos. Cuando estábamos allá también en la zona de Calafate y fuimos como a la zona de los glaciares, hubo momentos como muy bonitos porque siento que de alguna manera la tierra todo el tiempo nos hizo saber que estaba conectada con lo que estábamos haciendo. Terminamos de hacer una ofrenda y tin, salía el arco iris. Terminamos de hacer, tin, aparecía la libélula la que les compartí. O sea, como que todo el tiempo, yo siento que para mí fue como una afirmación de verificación de que lo que estás moviendo sí está moviendo cosas. Pues como que ya empieza a haber un momento en el que uno empieza a recoger frutos y resultados y que uno dice, no puede ser casualidad lo que está pasando. Incluso pasó una cosa que me pareció muy bonita, y es que cuando estábamos en Ushuaia, hicimos el velero que compartimos, que no sé, los que no lo hayan visto, miren lo que lo pusimos en el canal, que fue muy bonito esa experiencia, navegando por todo el canal del Beagle, que es como el canal que se forma entre la isla Tierra de Fuego y lo último del continente. Les dio ese día por llamarme Marcela. Pues el señor se le metió que yo me llamaba Marcela, entonces el señor era Marcela, Marcela, y todos molestándome porque yo Marcela. Y me quedé Marcela ese día, pues Marcela, en vez de Ángela, Marcela. Pero fue muy charro porque, como me llaman ese día Marcela, no me pusieron otro nombre, sino Marcela. Y yo llego a la noche al hotel y encuentro un correo de una niña, Marcela, que empieza a contarme toda su historia, que me estaba siguiendo en el canal, me cuenta pues muchas cosas personales de ella y me da las gracias, y entre las cosas que me comparte, me dice, a mí lo único que me llama la atención es que desde chica, mi mamá siempre que yo he tenido un mal comportamiento, hice alguna cosa inconsciente, me dice, Ángela, despierta. Y yo siempre le pregunté, ¿por qué me decía Ángela si yo me llamaba Marcela? Y la sensación que yo tengo es que eso se volvió como un eslogan, una cosa así pues familiar, como de que Ángela despiertas, Ángela está diciendo que despierte. Y ella siempre se lo tomó así, la sensación que ella tenía era esperar a que llegara un ángel que le iba a despertar. Estoy hablando de una niña desde chica, esta señora es una mujer adulta pues como yo. Y ella empezó por sus historias y sus cosas a seguirme en el canal, y cuando ya había hecho varios procesos, pues decide meterse a buscar a ver quién es la señora que habla, y se llama Ángela. Pues le dio de todo, porque ¿cómo se va a llamar Ángela esa señora? Entonces ella decide, yo tengo que escribirle porque esto es una cosa muy rara. O sea, ¿cómo va a ser que toda la vida me han dicho eso y aparece de repente una Ángela que sí es la que me hace despertar? Porque ella me cuenta pues como lo importante que ha sido para ella seguirme en el canal, hacer las meditaciones, empezar a hacer la maestría y todo ese proceso. Y a mí me impacta mucho más cómo me escribe Marcela el día que me dicen Marcela. Pues yo sentía que para mí esos son como esas cosas, y empecé como a ser muy consciente cómo el ser nada te lo pone por casualidad. O sea, que a veces uno no está en la capacidad de ver y por eso las cosas pasan desapercibidas para uno. Pero no hay ninguna cosa que no esté fríamente pues calculada desde el ser. Así aparentemente para una niña pequeña que le digan Ángela despierta, no tiene lógica. En su momento no tiene lógica que toda la vida su mamá le haya dicho Ángela despierta, que quién será señora. Esta porque se le quise, es mi mamá. Ella viene y me pone el nombre de Marcela, le viene y me dice Ángela. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso tiene una razón de ser? Pero pasa el tiempo, y tal vez a veces tiene que pasar mucho tiempo para no comprender que lo que pasa no es casual. O sea, que todo el ser lo tiene conectado. O sea, que cada paso que hemos dado tiene una intención, tiene un propósito, y siempre
es hacernos despertar. Que lo que pasa es que a veces uno está tan dormido, tan inconsciente, que uno en ese momento en que pasan las cosas, uno cree que son absurdas, ilógicas, no tienen un propósito, no tienen una razón de ser, son al azar. Pero yo siento que para mí, ¿qué eso hubiera pasado con ellos? Yo le decía, ya no te imaginas para mí lo importante que fue, pues como encontrármela. Entonces viene y me escribe, y me da las gracias de todo, que bueno conocerte algún día, ¿usted dónde está? En Argentina. Ay, jue madre, pero ¿cómo está en Argentina? Nosotros estamos en Argentina. Entonces, claro, de una, cuando nos vamos a ver, porque imagínense, pues cómo va a ser que además, pues mucha gente a mí me ha escrito de otras partes, pues, pero yo sentía que esto que pasó con ella fue algo muy especial y sentí una conexión como muy fuerte con ella. Conocernos físicamente, pues ella le activó también muchísimas cosas y yo le decía a ella, es que yo siento que es una conexión con ella muy ancestral que yo no sé explicar. Yo también siento eso, es como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y después se pone ella a averiguar y resulta que toda su familia es descendiente yamana. Ellos son de allá. Yamana, de los de Ushuaia. Entonces, como que yo simplemente lo que parecen historias que no tienen importancia, pero yo decía, no, esto sí tiene mucha importancia, porque es que es como la manera en que mi ser empieza a mostrarme que todo siempre ha estado conectado desde un origen con algo, que nunca jamás se ha hecho un movimiento por casualidad, que todas las cosas el ser las tiene fríamente calculadas, diseñadas, programadas, sabe cada paso que vamos a dar en la historia de nuestra existencia entera, porque yo siento que es incluso vida tras vida, que eso tiene una intención y que eso tiene un propósito y eso tiene un lineamiento. Entonces, mucho como lo que les compartieron en la meditación, como de sentir es que todo siempre ha estado conectado en unidad al ser. Y uno cree que uno se separó, y uno cree que uno se desconectó, y uno cree que uno se olvidó, pero eso solo es una percepción que uno tiene temporal, porque desde el punto de vista que uno tiene en ese instante no está viendo todo. Entonces, como uno, hay partes donde uno no está viendo todo, uno tiene una percepción que no es total. Entonces, por eso es que a uno le parece que es así. Pero cuando uno puede ver todo, entonces uno entiende que no, pues que nada ha sido casual, que nada ha sido al azar, que nada ha sido equivocado, que todo es como un lineamiento de secuencias, de experiencias, de procesos que tenían que haber sido así, porque no podían haber sido diferentes, pues era imposible que fueran diferentes. Entonces, mucho como de lo que sentí yo cuando estuvimos en los glaciares, era como permitir que justamente el ser entonces se exprese como se tenga que expresar. Y mucho como de la intención que puse cuando hicimos las ofrendas y todo esto era como dar la libertad otra vez para que esa expresión se dé en conciencia crística. Pero entonces empecé a ver qué es lo que hace que eso no pase. Y lo que observé todo el tiempo fue resistencia, 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 lucha, evasión, no, eso no es lo que quiero. Pues, y yo decía, claro, ¿quién es el que hace eso? Es el ego siempre, el que se está resistiendo a todo. Y que siempre está pensando que hay un ideal de cómo deberían ser las cosas. El ideal es que 2 puntos. Y él se imaginó que todo debía ser de una manera y si no le cuadra, no lo quiere. Entonces, cuando no lo quiere, lo primero que quiere hacer es huir de las experiencias. No quiero eso, uno rechaza, renuncia, sale corriendo de las cosas. La primera actitud que el ego tiene ante lo que no le gusta es huir de eso. Entonces, yo observé muchas cosas, ¿cierto? Y observando todo, yo veía, es que es una cosa que es aplicable a lo que quieran. Pues mire, por ejemplo, qué es lo que uno hace cuando tiene un malestar físico. Lo primero que piensa es que es incorrecto. Y siempre que uno cree que algo es incorrecto, tiene que buscar a quién culpar. Muchas veces uno culpa a otros, otras veces uno se culpa a sí mismo. Pero cualquiera de las dos, culpas a otro o te culpas a ti, finalmente no te va a sacar de ese estado. Pues porque esa no es la solución. O sea, la solución no es buscar a quién culpar. Entonces miren que normalmente pasa con la afección física. ¿Qué es lo primero que hacen cuando les pasa algo en el cuerpo? Buscar a quién culpar. Eso fue el clima, eso fue lo que me comí, eso fue el calor que está haciendo, eso fue el frío, eso fue un virus que me pegaron, eso fue que quién sabe yo qué he hecho mal hecho, qué es lo que no he podido ver, qué es lo que no he podido sanar. O sea, siempre hay alguien a quien culpar. Y luego viene una cosa que yo observaba mucho y es como esa actitud, como desde la culpa, como entonces uno no se siente merecedor de otra cosa. Y casi como que finalmente yo sentía que es muy teso como la culpa
es uno de los principales dispersores de la energía. Porque claro, para mí lo que era importante en el viaje era comprender si el propósito es focalizar la mente para crear en conciencia, ¿qué es lo que hace que la mente no esté focalizada y no me permita crear en conciencia? O sea, ese era como como cuando uno está haciendo en el colegio un ensayo de laboratorio y uno tiene que saber qué resultado le va a salir, uno está echando ingredientes en el Meyer a ver qué le va a salir, si eso explota, qué va a salir. Yo me sentí en el viaje como en esa actitud, ¿cierto? Como de estar observando y explorando y mirando qué pasa cuando ciertos ingredientes se ponen y cuáles se quitan, a ver qué sucede, pues qué es lo que finalmente queda. Entonces, muy bonito ver cómo yo sentía que finalmente, en el fondo, detrás lo que más dispersa la energía creadora siempre es el miedo y la culpa. Yo sé, es que es impresionante cómo eso es lo que... O sea, quieren saber cómo todavía no han podido crear otra cosa, tiene que haber en alguna parte de esos dos. Porque siempre el miedo está pensando que no vas a llegar a ninguna parte, que no lo puedes lograr, que tú no eres capaz, que no eres lo suficientemente bueno, te pone por debajo, te quita el poder, entonces no tengo suficiente plata, esto sale muy costoso, entonces me voy a enfermar, entonces no voy a ser capaz de caminar, entonces yo no me merezco estar aquí, todo lo que la mente hace con eso. Simplemente observando, o sea, mirando, yo decía, no es eso, o sea, la mente siempre tiene miedo de lo que no conoce, tiene miedo de lo que podría ser, pues es como que ella todo lo quiere tener fríamente calculado y si tú le pones algo nuevo y diferente, no, ya se sale de control, pues, y es miedo. Y siempre ese miedo surge desde esa negación del poder, que uno cree que uno no puede, o no puedo caminar, o no puedo generar el recurso para eso, o no puedo ser capaz, o no voy a poder trascender esta experiencia. O sea, siempre es como una duda ante lo que uno es capaz de hacer, pero que yo siento que eso dispersa muchísimo la energía. Pues yo lo podía ver, eso dispersa mucho la energía, mucho, mucho, mucho. Como el ser está dirigiendo todo en una dirección y hay una resistencia que dirige todo en una dirección opuesta. Entonces, literal, yo sentía eso es lo que crea la dualidad. Que es que la dualidad es que hay dos. Y si uno se pone a ver, uno es medio esquizofrénico a ratos, todos bipolares. Incluso me da mucha risa porque cuando llegué yo aquí, Sofi andaba con el tema. Mami, es que todo el mundo es bipolar. Y yo, a ver, ¿dónde acaste eso? Sí, mami, es que yo estaba observando todos estos días que que tú estabas en el viaje y yo llego a la conclusión de que todos somos bipolares. Y yo, pero tan charro, ya como llegó a esa conclusión, pues como muy conectado como lo que yo estaba. Y la verdad es que sí, a veces uno es muy bipolar, de repente estás todo conectado, todo claro y de repente estás en el caos absoluto. Entonces vuelves y te conectas y entonces estás así como te conectas, te desconectas, tienes claro, se te olvida, sabes que eres poderoso y después dudas y entonces si yo estoy aquí, no sé si debería estar, tengo plata, no tengo plata, no puedo, si puedo, y es uno como en esa lucha así. Yo solo observaba, porque para mí eso es como lo bonito y me parece muy valioso cada compañero de viaje porque cada uno proyecta sus cosas y no es necesario decir nombres y apellidos, pues yo siempre observo y miro y miro y miro y tomo nota como de todo eso porque es con lo que yo tomo claridad. O sea, para mí es muy bonito porque yo sentía que yo lo que estaba era entendiendo cómo funciona la mente humana. Pues cómo se proyecta, porque eso es de lo que se trata. Si nosotros logramos entender cómo funciona la mente humana, la entendemos, la podemos abrazar y por ende también enseñarle a que se exprese de otra manera. Entonces, nuevamente yo siento que eso es como verla como ese niño chiquito que hace pataletas, y se rancha y pone problemas y pelea por todo, y llama la atención y a ver qué hago con ella. Habrá veces que hay que darle pao y otras veces habrá que ser amoroso, abrazarla, pues como observando cuál es el camino que uno puede tomar con ella. Yo sentí definitivamente lo que más dispersa la energía es el miedo. Incluso una cosa que me pareció muy bonita, y es que observando mucho yo decía, y la verdad es que uno a lo que le tiene miedo es a vivir. O sea, es como una necesidad de huir del presente. Porque incluso en muchas de las observaciones que yo hacía es que es no estar aquí. ¿Qué es lo que la mente siempre hace? Está idealizando por allá en una nube que no existe, en un futuro probable, que todavía ni siquiera ocurrió, pero ya está por allá, suponiendo lo que podría ser. ¿Cuál es ese estado ideal al que podríamos llegar? O divagando en un pasado, que dos opciones, o considera que es mejor o teme repetir. Porque mucho del miedo es eso, o sea, que normalmente uno lo que le pasa cuando uno tiene miedo es que uno piensa que las cosas tienen que ser de la misma manera en que uno conoce que han sido en el pasado y que en el pasado pues no fueron dolorosas. Entonces pongo un ejemplo, tengo miedo a morirme porque otras veces me he muerto y quién dijo que esta vez tenía que ser igual. Tengo miedo a no tener dinero y a pasar dificultades siempre y quién dijo que esta vez tenía que ser igual.
Pues sí, que incluso yo creo que parte mucho como de una cosa que yo en otros momentos les había dicho y es que yo he entendido que las experiencias no se repiten, así sean la misma, sino que lo que se puede llegar a repetir es mi misma actitud frente a las experiencias. Eso sí es repetir. Incluso porque hubo momentos en donde hubo ciertos roces en pareja, digámoslo así, pues Oscar tenía sus movimientos y no siempre todo fue pues el color de rosa, hay momentos en donde, y yo siento que es lo normal, ¿cierto? Pues porque es un viaje que genera movimientos y cosas, yo me miraba y me decía, a ver, yo qué estoy haciendo aquí en Argentina otra vez viviendo esto, porque hace 4 años que había estado, estuve en pareja y también tuve momentos donde hubo muchas situaciones de roce. Yo decía, no, pues es que esto no es lo mismo, yo soy otra. O sea, esto no puede ser nunca lo mismo, tal vez esto es una prueba para ver yo cómo estoy, pues cómo me voy a poner ante lo que está pasando. Voy a entrar a llorar, voy a esperar que el otro sea distinto para yo ser feliz, voy a suponer que esto es un error. Pues, ¿cuál es la actitud que yo voy a tomar frente a este momento? Pues, porque incluso para mí fue como muy bonito eso, verme que yo podía estar viviendo una situación que parece ser la misma y yo no era la misma. Porque siento que eso es de lo que se trata. O sea, vuelve el dolor, te aparece una enfermedad, ¿usted va a tomar la misma postura siempre o va a tomar otra postura? Te quedas sin trabajo, no tienes un peso, ¿qué postura vas a tomar frente a eso? O sea, frente a cada cosa, yo siento que lo que realmente al final es importante no es lo que está pasando, sino lo que yo decido hacer frente a lo que está pasando. Entonces, para mí fue como muy bonito ver que yo podía entrar en dualidad, porque al final de cuentas eso sí era mi decisión. Y sentía la mejor manera de no entrar en dualidad es entrar en resistencia. Y fue muy bonito porque entonces empecé a observar definitivamente eso es lo que le pasa a la mente. La mente entra en dualidad cuando no quiere lo que tiene. Cuando empieza a pensar, esto no debería ser. ¿Por qué otra vez? ¿Por qué a mí? No, yo esperaba que fuera distinto, hubiera sido mejor, hubiese sido, si fuera de tal forma. O sea, siempre idealizando lo que se supone que sería correcto que pase y lo que uno cree que no debería pasar. Entonces, para mí fue como muy bonito porque yo empecé a entender, ya entendí cómo se dispersa toda la energía. La energía se dispersa cuando no amamos lo que hay. Cuando en vez de aprovechar el momento presente, lo que ya creé, lo que entro es en conflicto con eso. Entonces, claro, si yo no puedo valorar lo que hay, en el fondo, hasta el más ignorante y desconectado sabe que el que ha creado eso es uno. Así uno diga que no. En el fondo, en el fondo, en el fondo, en la sabiduría del ser, el ser sabe que ha creado la realidad que tiene. Entonces, si yo entro en resistencia y en lucha, ¿contra quién entro en resistencia y en lucha? Contra mí mismo. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa ahí? Viene la culpa. Entonces es muy teso porque entra la culpa y la culpa genera falta de amor propio y sentido de merecimiento. Entonces ya uno se metió en una licuadora y no hay cuerda que lo saque a uno de ahí. No, ya te saliste totalmente, o sea, te perdiste totalmente el momento presente y la sola culpa va a ser que inconscientemente uno crea que merece castigo, entonces uno se queda ahí. Entonces fue muy bonito porque yo venía observando todo eso, ¿cierto? Y sintiendo como todo eso que estaba sucediendo, que era lo que realmente mi ser quería mostrarme. Y cuando llegamos a las cataratas, yo siento que pasó una cosa que para mí fue muy, muy importante como en todo el viaje. Yo creo que eso fue como la integración total, como esa comprensión de lo que verdaderamente es la unidad. Y es que no teníamos mucho tiempo, entonces estaba como la situación. Bueno, había algunos que querían ir a las minas de Wanda o quedarnos en las cataratas. Minas de Wanda de amatistas y cuarzos, pues y eso. Obviamente cada quien con su idealización de lo que deben ser las cosas, ¿cierto? La idea de que todos tenían para ir a las minas era una cosa que nunca fue la realidad. Supusieron lo que eran las minas y de acuerdo a eso querían ir. Yo no tenía muchas ganas de ir y no sé explicar por qué no quería ir. Yo por mí no hubiéramos ido a las minas de Wanda, pero también entendí, si el total del grupo acepta y decide que eso es lo que quiere, pues bueno, vamos. No desde el sacrificio, ni la renuncia, ni el sometimiento, ni la complacencia, sino porque yo entiendo cómo el ser hace las cosas. Y yo dije, bueno, listo, pues yo me suelto y vamos. Y finalmente, entonces, la decisión que se tomó como grupo fue vamos a ir. Y cuando llegamos, claro, desilusión total para el ego. No era nada de lo esperado, o sea, eso no era nada bonito, ni bueno, ni rico, ni nada. La primera sensación es, qué horror que estamos haciendo aquí. Pues es el sitio más deprimente en el que yo he estado. O sea, a mí me movió eso, lo que ustedes no se imaginan.
pues el taxi, todo lo que nos costó, nos cobraron la entrada, nos toca pagar ya para llegar aquí, güey, madre, con eso hubiéramos podido haber hecho otras cosas. Yo sentí mucha resistencia cuando entré, entonces por eso me pareció muy bonito, porque yo lo primero que quería literal era salir corriendo. No quiero estar aquí. Yo podía ver mi mente que me decían, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, salgámonos ya, haciendo mucho calor, yo qué estoy haciendo aquí, yo para qué me vine para acá, mira con las cataratas. O sea, miren lo que la mente hace, pero para mí fue muy importante vivir eso, una experiencia personal, porque yo todo lo que les dije ahí para atrás fue viendo a los otros, no yo viviéndolo. Entonces, cuando yo empecé a sentir eso, yo respiraba y me observaba y yo dije, no, es que yo aquí vine a otra cosa. Yo aquí vine fue a sanar este lugar, yo vine a trabajar, yo no vine a pasar bueno. Entonces saqué cristales misa y empecé a ofrendar y a mandar luz a este lugar, que esto es deprimente. Pues la sensación de tristeza que yo sentía en mi alma, no se imagina a mí lo que me dio estar en ese lugar. Y obviamente pues todos yo creo que en general tuvimos como la misma sensación, entonces el paseo duró muy poco tiempo, porque todos nos queríamos ir ya y eso no fue lo que esperábamos, entonces bueno, salgamos rápido. Pero después de eso yo lo que empecé a sentir fue una tristeza muy profunda en el alma, yo ahorita me levanté, ustedes no se imaginan, o sea, era una cosa, yo solo quería llorar, o sea, era una cosa que yo no sé explicar con la razón, pero era una tristeza muy honda. Incluso que además hubo una cosa muy particular ese día y es que llegamos al hotel y cuando llegamos nos enteramos que el papá de un compañero se había muerto de repente. ¿Quién se imagina que uno se va a ir de viaje para que le muera el papá de repente? Pero yo sentía que nada de lo que estaba pasando era casualidad, o sea, era como que todo tenía que ver y todo estaba conectado, pues yo no sabía explicar muy bien cómo, pero yo sabía que eso tenía que ver. Y yo empecé como a llorar y a llorar, era pues como un llanto de mucho dolor interno y la sensación que yo empecé a tener era como que lo que realmente me dolía es la sensación de por qué lo evidente nunca lo hemos visto. Incluso es muy teso porque esa sensación que yo tenía de tristeza me devolvió mucho a mi infancia. Desde que yo nací, yo tenía la sensación como de que, porque son tan ignorantes todos, una mano de dormidos que no se dan cuenta, pues si usted no ve los, si yo veo que, pues que las piedras son seres y veo que las plantas son seres y yo veo los elementales, ¿por qué la gente no ve eso? Pues porque yo siempre la sensación que tuve desde pequeña era como, ¿cómo no ven lo que es tan evidente? O sea, ¿por qué no oyen que la tierra habla? Y yo me acuerdo que desde pequeña, incluso en el viaje me acordé mucho de eso, que yo le decía a mi papá, papi, hoy tiene cara de vacaciones el día. Yo recuerdo yo de 4 o 5 años que yo sabía que nosotros influíamos en el clima, pero yo no había sido consciente hasta que no volví ahorita al viaje, que no sé, hubo un momento en donde se me despertó eso, se lo compartí a alguien en el viaje, yo decía, ay, madre, si yo siempre supe eso, yo me podía levantar un día y decir, hoy tiene el clima cara de domingo. Y yo me acuerdo que yo le hacía la pregunta a mi papá, papi, ¿la tierra sabe que hoy es un día de descanso y por eso se pone más bonita? No, ¿qué vas a ver la tierra de eso? Yo no estoy en desacuerdo. Y yo, es que yo estaba observando, yo me acuerdo que yo decía eso muy pequeña, que los días son diferentes cuando son días de vacaciones y cuando son domingos que cuando son un día de semana. Entonces debe ser que la tierra sabe que nosotros estamos de vacaciones, que es un día libre y que estamos felices y por eso se pone contenta. Y yo me acuerdo que mi papá decía, no, usted está loco, usted que está diciendo, no, eso no tiene nada que ver. Y yo simplemente dejé eso como un recuerdo atrás, como que lo enterré y supuse que de verdad nosotros no influíamos en el clima, pero ahorita en este viaje yo dije, pero yo sabía eso, o sea, yo tenía claridad desde pequeña de esas cosas, entonces empecé como a devolverme a esos momentos en donde para mí era tan obvio que los animales eran seres, para mí era tan obvio que las plantas eran seres, para mí era tan obvio tantas cosas, yo decía, pero ¿por qué la gente no lo ve? Y fue muy teso porque me acordó incluso el año pasado que mucho como la sensación de tristeza, dolor que sentí cuando fui a Europa fue como, ¿por qué nos desconectamos? O sea, ¿en qué momento perdimos el recuerdo del ser? ¿En qué momento se nos olvidó lo esencial? ¿En qué momento se nos olvidó lo que era importante? Pues ¿cómo llegamos a eso? Pues era como un reproche, porque tengo que reconocer con Mila que era como un reproche. Incluso porque con Mila me reconozco que un día le dije a Oscar, no te desconectes, por favor. Y fue como una sensación de, a mí me duele mucho eso. Me duele en el alma sentir la desconexión. Incluso les decía, yo sé que en teoría todo es perfecto, pero yo no lo siento en el alma así. Pues siento tristeza y siento dolor de ver la ignorancia, la violencia, de la gente que de pronto a veces tiene otros comportamientos que desde mi razón yo creo que no son correctos. Y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar mucho como con ese sentir, como que era una cosa muy profunda en el alma y cuando empecé a observarme yo decía, pero es que si finalmente el dolor es no comprender que las cosas son necesarias como son. Y fue muy eso porque en medio de esa llorada, mi ser empieza y me dice, es que usted que creyó que era la unidad, pues. ¿Qué se supuso usted que era la unidad?
no estás equivocada. La unidad es justamente, viniste aquí a reconciliarte con la muerte. ¿Vos crees que la muerte ocurrió por casualidad? Viniste a reconciliarte con la destrucción. ¿Vos crees que eso no es parte de la unidad? Viniste a reconciliarte con la inconsciencia, los desconectados, los ignorantes, los violentos. Eso también es la unidad. Yo me acuerdo que yo sentía, no quiero que eso sea la unidad, pero ¿por qué me van a decir que eso es la unidad? No, yo suponía que era otra cosa. Y fue muy bonito porque después de, sí, lloré y lloré y lloré y dejé que todo eso saliera y sentía como que eso me iba limpiando y esa limpieza me fue dando como una claridad en mi mente muy bonita porque además después entonces se murió la mamá de otra compañera del viaje de repente. Dos. Sí. Entonces para mí fue como, ay, hijo de madre, aquí murió el masculino y el femenino que se traía. Pues esto fue otra cosa ya, o sea, esto fue una cosa muy profunda y se hizo un movimiento más grande de lo que yo soy capaz de entender. Y después simplemente yo pues como que me quedé con todo eso, como entendiendo que lo que mi ser quería como con todo este proceso, incluso muy bonito porque mi ser me lo decía, es que la vida y la muerte son la misma cosa, o sea, tú tienes es que entender el poder creador que hay en el caos. Al principio todo era caos. Si tú solo quieres que haya orden, te estás quedando en un punto que se llama inercia. El movimiento es eso. El movimiento implica día y noche, vida y muerte, conciencia e inconsciencia, estar conectado, desconectarse, y todo es como una cosa que sigue a la otra. O sea, me decía, siempre va a haber eso. Y fue muy triste porque yo venía como asimilando eso, pues que no fue fácil. O sea, al principio me costó mucho y sentía como un dolor físico en el pecho, así como una cosa así como demasiado profunda en el alma, que yo no sé cómo de explicar, pero era como un dolor en el alma, una tristeza profunda, profunda, profunda con eso. Y veníamos en el avión ya de vuelta, y le digo yo a Lucecita, ve, Ana y Ramón me mandaron la última canalización de ellos y yo no la había podido descargar porque teníamos muy mal internet y eso pues escasamente va para decir hola. Y eso pesa mucho pues para no descargarlo. Y en el último hotel que estuvimos había muy, muy buen internet, entonces aproveché la descarga y no la había escuchado. Entonces le dije, pongamos esto como ritual de cierre para el viaje. Pues yo nunca me había imaginado que esa vaina iba a ser tan conectada, porque apenas empieza a hablar era el templo de Almantina y ella empieza a hablar incluso de los que estaban allá en las cataratas físicamente. Yo, ¿cómo esta vieja está hablando hasta en otro aquí? Y todo lo que empezó a decir era todo el proceso que yo estaba haciendo internamente. Como entender eso, yo decía, es que este es el portal, las cataratas del Iguazú, del chakra sexual, es el templo de la maestra almantina, es justamente el portal del deseo, de la creación consciente, de la vida y la muerte. Y ella también empezó a explicar, o sea, que todo eso estaba en relación en una sola cosa. Y me pareció muy bonito porque ya después, obviamente lloré un montón, pues porque era como, no sé, como que yo siento que a mí a veces lo que me pasa es como que todo empieza a ponerse en orden adentro y de repente queda como una claridad. Y en esos días de que llegué he estado como en esa, ¿cierto? Como dejando, como entrando como en paz conmigo misma, siento yo, con las resistencias del pasado, con todas las veces que esperé que las cosas fueran de otra manera, con todas las veces que idealicé las cosas y luego fueron como simplemente fueron. O sea, como que ha sido empezar a hacer eso dentro de mí, ¿cierto? Como que esa claridad que llegó, empezar a sanarla y a ponerla en orden para poder entrar como en un estado profundo de unidad realmente. Y sentía que la unidad era solamente cuando yo me sentía capaz de abrazar cada cosa como ha sido. O sea, cuando me sentí depresiva y me intenté suicidar, cuando se me olvidó quién era y me desconecté, pues, y que así mismo si yo soy capaz de tener esa claridad conmigo misma, porque ha sido recapitular muchísimo, 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 he estado soñando mucho estos días de que llegué ayer, sobre todo mucho, y siento que es eso, como devolverme hacia atrás para dar una nueva mirada a cada momento, y entendí es que finalmente eso es crear conscientemente. Cuando yo soy capaz de poner la conciencia en todo lo creado, y en el momento de poner la conciencia en todo lo creado, yo lo puedo abrazar. Porque siento que exactamente lo que dispersa la energía es cuando creo algo y no lo puedo abrazar, porque empiezo a dispersar mi energía, resistiéndome, queriendo que eso sea diferente, no fluyo con eso, porque incluso yo decía después de todo el viaje que se me quedó, las cataratas. O sea, incluso siento, no fue casual que fue el último sitio, incluso muy charro, porque algunos de los del viaje me decían, profe, ¿usted por qué le metió que tenemos que ir hasta allá? Ya estamos en el fin del mundo, vamos a ir otra vez hasta arriba, arriba en el continente. No podíamos ir a otra parte, es que vea eso tan lejos. Y como no salió costoso de un lado al otro, yo dije, yo no tengo ni la menor idea por qué, pero a mí mi ser me dijo, hay que ir allá. Y hay que ir allá para que desde allá redirijamos la energía para crear conscientemente. Pues yo no tenía ni idea por qué. Y luego cuando digo esa canalización, ella dice, ese es el portal de la creación consciente. Yo dije, nosotros cómo vinimos a dar aquí. Tan bonito como el ser, porque yo racionalmente, generalmente me pasa eso, yo hago un viaje y yo no sé por qué.
pues porque yo no soy canal, por ejemplo, como Ana, que le dicen todo eso, no, yo simplemente intuyo, siento y me dejo llevar a donde nos pongan. Y el que me sigue, como dicen todos, pío, pío, los pollitos tras de la gallina sin saber se los va a tirar por un abismo, no, pobres. Que molestamos mucho con eso, porque sí, pues obviamente también hay una confianza cada uno desde su ser a dejarse guiar de lo que hay en ese momento. Pero después de eso entonces empecé como, porque todos estos días ha sido como sentir esa fuerza de las cataratas, como que me acompaña todos los días, yo la siento que está como vibrando todavía como en mi energía, y cada que me acuesto veo otra vez la caída de la garganta del diablo, así, pues sí, he soñado con eso y la he sentido súper conectada como esa energía conmigo. Y me acuerdo que cuando estábamos allá, varios como dijimos, ¿qué es esto? Fluidez absoluta, es impresionante, tanta agua, y cómo se abre paso, como sea, pues porque es que uno ve eso en medio de esa selva, pues cómo hace esa cantidad de agua para simplemente fluir, pues que no le importa las piedras que se encuentran en el camino, los abismos, o sea, ella simplemente se suelta y se deja hacer como caiga. Yo sentía después, yo creo que es que finalmente eso es crear conscientemente. Finalmente eso es de lo que se trata, o sea, entrar como en un punto de fluidez absoluta con la vida. Y venía como en ese proceso cuando, claro, cuando llego yo aquí es la primera vez que me pasa que llego con unas ganas de andar que ni se las cuento, pues, o sea, que el que quiera vamos a caminar. No he hecho un andar y andar y andar y salgo y quiero salir a caminar y entonces Sofi, mami, pero es que además te pusieron como un turbo por allá, me dejas botada. Porque sí me siento que tengo como más energía. Y un día me senté y le decía a mi ser, tan particular, pues porque es que desde el año pasado yo siempre he sido muy juiciosa con el ejercicio, o sea, yo les puedo decir que yo creo que es la primera vez en mi vida que yo paso tanto tiempo sin hacer ejercicio. Cuando llegamos de Bolivia, mi ser me dijo, no vas a volver a hacer ejercicio. Yo le decía, ¿por qué? Porque tienes que descubrir que no necesitas hacer ejercicio. No, pero es que a mí me gusta. No lo vas a hacer. Y fue para mí una prueba muy grande porque, claro, yo siento que uno muchas veces se acostumbra a las cosas. Entonces asume que tengo que meditar, que tengo que hacer yoga, que tengo que hacer ejercicio, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Y llevaba mucho tiempo sin hacerlo y cada que alguien me decía, hagamos, yo le decía a mi ser, no, todavía no. Y yo, ay, bueno, no hagamos pues. Pero en el fondo muchas veces yo tengo que reconocer que a veces casi que uno vuelve automático a las cosas. Entonces es como que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Entonces muy bonito porque yo le decía a mi ser, ¿por qué ahora me dices que sí? Pues porque siento tantas ganas de irme a caminar, porque quiero volver a hacer yoga, porque quiero hacer todo esto. Entonces me decía, porque tú lo que necesitabas era comprender que podías o podías no, y que tu estado físico ya no tiene nada que ver con lo que hagas afuera. Porque antes dependía del entrenamiento, ahora no. Ahora sabes que así lleves un año sin hacer nada, la fuerza la sacas de otra parte. El estado físico lo sacas de otra parte. Ahora tu cuerpo es el reflejo de lo que has encontrado internamente. Entonces muy bonito porque yo le pregunté, ¿y por qué me siento tan vital? Me dijo, la vitalidad es directamente proporcional a la fluidez. Me dijo, entre más fluyas, más vital vas a estar. Y ya no va a ser una vitalidad que dependa de nada de lo que hagas. Me decía, porque es que lo que más desgasta la energía es ir en contra. Me decía, entre más soltura has ido ganando, más disposición, como que estés donde tengas que estar. Y me decía, y esa es la prueba, o sea, te puse la prueba de no hacer ejercicio y te dispusiste a no hacer ejercicio. También hasta en eso hay que fluir. Ahora, si quieres, hazlo y si quieres, no, pero ya sabes que no lo necesitas, es simplemente que puedes o puedes no hacerlo. Y que si lo quieres hacer, hazlo y disfrútalo, y si no lo haces, no pasa nada porque no pierdes nada. Incluso me pareció muy bonito porque me dijo, es que tú no te has dado cuenta que así lo que hagas aparentemente sea bueno, si lo haces desde el miedo, estás dispersando tu energía. Y me dijo, mira, que muchas veces has meditado, has hecho yoga, te has alimentado sanamente y has hecho ejercicio por miedo a enfermarte. Me decía, y es muy importante que pongas atención a la intención con la que tú haces las cosas. Entonces me decía, ahora estás en otro nivel de conciencia donde eres capaz de hacer las cosas por amor propio y no por miedo. Te puedes regalar el ejercicio, entonces hazlo, y el día que no, no pasa nada. No tienes que alimentar miedos de que si no comes esto, que si no haces esto, que si no meditas ese día, que si no haces yoga, que si no caminas, pierdes todo lo que has ganado hasta ahora. Me decía, lo que es esencial no se puede perder. Entonces me pareció muy bonito porque después de que hice esa meditación que me decía todo eso, yo decía, oh, madre, es que finalmente eso es de lo que se trata. Yo creo que nos desconectamos para darnos cuenta que hasta desconectados lo esencial no se perdió. Porque yo empecé como a mirarme a mí tantos momentos de olvido y desconexión, incluso porque estos días he estado como recapitulando hasta vidas pasadas. Pues como que me han llegado muchas cosas que yo no sería capaz de decirles en palabras, porque son tantas cosas
que no me cabe en una palabra, o sea, es que es tan grande que como lo meto en una frase, no me cabe, es demasiada información, no me cabe ahí, pero sentía que era eso, o sea, como que finalmente la experiencia de separarnos, finalmente la experiencia de olvidarnos, generalmente la experiencia de la inconsciencia, generalmente la experiencia de crear en inconsciencia, o sea, todo eso es para uno darse cuenta que, ¿y qué pasó? Nada. Lo que es esencial no se puede modificar. Lo que es eterno siempre permanece. Que incluso yo lo sentía como con esa sensación, ¿qué pasó con este año que no hice ejercicio? Nada. O sea, había una vitalidad que estaba guardada y esperando para salir otra vez y volverse a expresar, independiente del ejercicio. Como que era ese descubrimiento de lo que realmente es esencial, es inmortal. Y que justamente solo lo podemos saber cuando uno experimenta desconectarse, actuar en ignorancia, crear en inconsciencia, generar enfermedad, crear caos, conflicto, resistencia, ti, 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 ti. Porque finalmente yo veía, pues por más resistencia que uno hace, al final hay una fuerza tan poderosa que hasta vence la resistencia. Pues yo lo podía ver incluso en el viaje, conmigo misma, con las cosas como que pasaban alrededor. Yo decía, uno puede resistirse, resistirse. Finalmente la fuerza, pues como del ser, jala más las cosas a donde tienen que ser. Y yo decía, finalmente es que eso se trata, entender que hay una fuerza que dirige todo en una dirección y que así no se quiere resistir. Todo tiene una dirección que ya está establecida desde el ser. Y que ahora uno puede resistirse y resistirse a resistirse, porque además es que eso es lo más teso, que uno se resiste a resistirse. No quiero resistirme, no quiero pelear, no, ¿qué hago con este ego? Y uno pelea con uno mismo de verse haciendo eso y finalmente yo siento que hay una fuerza más poderosa que está por encima de todo eso y era como la sensación y cada vez entiendo más lo que el año pasado mi ser me dijo cuando apareció el alcohol, me decía, es que vas a conectar la visión de la totalidad. Yo decía, es que eso es como ver las cataratas desde arriba, porque hubo momentos en donde vimos las cataratas desde abajo, desde el lado, desde arriba, ya uno pues hay pasarelas por todos lados y a mí me impactó mucho verlas desde ahí, desde arriba, pues como cae toda esa cantidad de agua y uno ver que aparentemente viene nada, que es un río pichurro y cuando eso se vuelve esa cosa que uno dice, ¿cómo? Pues porque si uno lo mira por ahí, uno dice, eso se vuelve eso. Pues esa quebradita y un chorrito de estos y se vuelve semejante cosa, pues porque es que si uno las ve por encima, eso parece muy insignificante. Y de repente cuando les ve semejante cae uno dice, o sea, ¿en qué momento se volvió esta cosa tan poderosa, tanta agua y como que se ve tan fuerte que uno no se imagina eso, pues? Pero yo sentía que finalmente eso es como el reflejo de lo que nos pasa a nosotros. Uno está viviendo un montón de experiencias aparentemente insignificantes. Incluso como la sensación de que a veces uno cree que no está pasando nada. Y que incluso muchas veces, porque yo eso sí se los he oído como comentario a muchos, que sienten que no han avanzado nada. Que no está pasando nada. Y sí está pasando mucho. Pues y la fuerza con lo que ese rito aparentemente tonto, idiota que viene, que no es nada, de repente se empieza a manifestar. Eso es una cosa, yo le decía incluso para mí, porque es que para mí, yo siento que las cosas más valiosas de este viaje es que yo siento que para mí es el momento de empezar a recoger frutos de mi trabajo. Honestamente, con todo el amor, yo les digo eso. O sea, si yo les puedo ofrendar algo de lo que yo traje de ese viaje, se llama esperanza. Porque yo, para mí, me decía a mí misma, es que es impresionante como, para mí es el viaje más amoroso que he hecho, independiente de lo que haya pasado o no afuera, de si estaba muy caro el dólar, de si salía muy caro una comida allá, de si estábamos bien todos o no, alguno estaba movido, incluyendo a Oscar, que era mi compañero, si el clima fue como quisimos o no, si las cosas en lo que estábamos esperando fueron diferentes. O sea, yo siento que yo sentí este viaje en un amor infinito. O sea, yo sentía que todo era amoroso, que todo era hermoso, que todo era perfecto, pero era como la primera sensación interna. O sea, que ya surgía como de manera natural, o sea, que ni siquiera yo tenía que hacer un esfuerzo para que me pareciera tan bonito. Es que ya no podía sino ver lo que era bonito, o sea, como esa claridad de lo que saliera estaba bien, o sea, y llegar aquí y sentirme como con todo eso, yo decía definitivamente, hay un momento en donde uno sí recoge frutos. Y se los digo como una esperanza porque también puedo ver mi mente muchas veces pensando, ¿yo para qué estoy metida en esto? O sea, esto se me irá a llevar a alguna parte. O sea, esto se irá a servir para algo. Uno algún día se irá a ver la mente centrada. Uno algún día se irá a poder crear conscientemente. Algún día alcanzaré esa conexión. Pues como yo me acuerdo que yo muchas veces me sentía así, como supremamente lejana de esa posibilidad.
Y recapitular ahora yo decía, el ser sabe lo que tiene que hacer. Incluso porque me devolví y decía, es que cada paso ha sido tan perfecto. Incluso recapitulé cada relación de pareja, recapitulé a mis papás, recapitulé mi infancia, volví y le di vueltas a un montón de existencias y yo decía, yo puedo decir que este presente definitivamente sí es el reflejo de todo mi pasado. Y es ahí entonces donde uno puede saber que ese pasado tenía que pasar. Porque si le quitas un solo pedacito a ese pasado, ya tú no serías el mismo. Entonces es como poder entrar en ese amor profundo y gratitud con ese pasado, porque si no hubiera vivido todo lo que he vivido, cada paso, cada instante, cada afección física, cada momento de duda, cada estado desconectado, cada juicio, cada crítica, cada control, cada rabia, cada miedo, eso todo ha sumado los ingredientes necesarios para lo que yo soy hoy. Y también sentía, si finalmente el presente es el reflejo del pasado y el futuro es el reflejo del presente, yo lo único que necesito es estar presente, no necesito otra cosa. Y estar presentes, siento que lo más valioso que yo les puedo compartir es autoobsérvense. Cada vez siento que esa es la herramienta más poderosa que tenemos, que la maestría no es más que autoobservación consciente, porque es vivir las experiencias en conciencia, porque yo siento que lo único que hace la diferencia es, si yo vivo las experiencias y no estoy consciente, las repito. Pero si yo las vivo en conciencia, esas experiencias nutren, impresionante. Yo me miraba en este viaje y yo decía, no, es que cómo estoy viendo, me parecía tan bonito, yo cómo puedo ver todo, o sea, cómo puedo ser capaz, porque siento que también eso es como una cosa que uno va desarrollando, de ver a cada compañero y verme en cada compañero. Ver todo lo que está pasando desde el clima hasta el incendio y cada cosa y saber que eso soy yo. Pues porque yo vine como con una claridad, incluso yo este año, en mi cumpleaños, entré a la onda encantada de la tierra. Y dentro de la onda encantada de la tierra, soy viento rítmico, que es el viento del equilibrio. Viento es la esencia. Que viento, incluso cuando me hizo la carta maya, me dijo, vas a entrar a una octava superior de ti misma. Yo no entendí. Pero ahorita yo decía, yo ya sí entendí qué es eso. Es que yo estoy siendo totalmente tierra y ser totalmente tierra es yo sé que soy cada expresión que hay afuera de mí. Y soy capaz de reconocer cómo soy Oscar, cómo soy Lucecita, cómo soy Willy, cómo soy Claudia, Vero. Cada uno de los que fue al viaje yo podía ver cómo cada cosa que pasaba en ellos era yo. Yo no sé explicar eso, pero era esa claridad, todo el tiempo viendo cómo ellos eran yo, en expresiones de mí misma, cómo el clima era yo, cómo lo que estaba pasando era yo, cómo cada lugar donde íbamos era yo, y llegar como en esa certeza de que definitivamente todo lo que es afuera literalmente sí es uno. Pasa que uno, el ego no quiere que le digan eso, porque como a veces hay tanto caos afuera, que me van a decir a mí que yo soy responsable de todo eso, oiga, no puedo ni conmigo para serme responsable de toda magnitud de lo que está pasando afuera, pero hacer como ese reconocimiento y entendía que finalmente viento rítmico es dejar que la esencia se exprese para que encuentre por sí misma el equilibrio. Y hay una cosa muy bonita, que todo esto que les compartí, yo llegué como a una claridad, y es que todo eso está asociado a chakra sexual. Y sentía finalmente es un buen cierre para este chakra ya que lo vamos a acabar. Porque hay muchas cosas que están asociadas ahí a ese centro y entre ellas una de las cosas más importantes es el cambio. Este centro incluso una de las figuras con las que se relaciona es el círculo. Y que uno en el círculo no puede decir dónde está el principio y el fin del círculo. Pareciera que todo se repite. Pero hay una cosa muy bonita en ese círculo y es que ese círculo no es un círculo, ese círculo es una espiral. Y aparentemente hay algo que se repite, pero uno está en una octava superior a eso que se repite. Y cuando uno está en una octava superior es que uno está por encima de lo que está pasando, observándolo. Y entendía yo lo que es la mirada del halcón, es que si yo estoy por encima de lo que está pasando lo único que hace conmigo es que me eleva. Pero si yo no estoy por encima de lo que está pasando, entonces lo que está pasando me mete en una licuadora y no hay quien me saque de ahí. Entonces yo sentía realmente lo que se trata de este chakra sexual y el cambio no es más que un cambio de percepción. Y por ende entonces la unidad
no es más que una percepción. No es lo que está sucediendo afuera, es la manera en que yo miro lo que está sucediendo afuera. Y yo siento que antes lo que pasaba, por lo menos en mi percepción, era que siempre era dual. Y dual quiere decir que yo estaba pendulando, creyendo que las cosas eran o esto o esto. Lo negativo y lo positivo, lo bueno y lo malo, lo que debería ser y no debería ser. Yo siento que a mí, pues si lo que me reafirma la unidad es entender que son las dos cosas. Tengo una pareja con la que puedo compartir momentos maravillosos y peleas deliciosas también. Tengo un cuerpo en el que me puedo sentir plenamente vital y sana y totalmente enferma y llevada. Tengo una vida en la que la puedo vivir y me puedo morir. Tengo una posibilidad de tener dinero, a veces no tener ni un peso. Y de hecho allá, por ejemplo, fue muy bonito eso, ver, para algunos fue fuerte la experiencia con el dinero, porque no contábamos con la inflación y el dólar estaba muy alto. Entonces, ver todo eso, incluso yo decía, no, es que la vida se hizo. De repente aquí sos millonario, vas y volvés eso allá y no tenés ni un peso. El plato de comida habitual era alrededor de 120.000 pesos por persona, ¡ay, madre! Llegamos a pagar botella de agua 21.000 pesos luego yo haciendo conversión y yo decía, ¡ay, hijo de madre! Sí, pero la vida se hizo. Pues la vida es un pendular constante, o sea, es un movimiento constante en un montón de cosas, donde las cosas van y vienen, donde suceden y cambian en su forma y en su expresión. Incluso es muy bonito porque un día hablando de esto con Vero, que también estuvo con nosotros en el viaje, ella me decía que alguna vez un profesor de ella, que ha sido pues como un gran guía para ella, decía que la vida es como un río en el que uno lo que tiene que hacer es abrir las piernas para que él pase por debajo y observarlo desde ahí. Y la vida es eso. A veces el río viene con fuerza, a veces viene un chorrito, a veces pasa por encima de una piedra, a veces se echa por un ladito para esquivar un tronco, a veces viene con hojas, a veces viene limpio, a veces viene con pantano, a veces está claro. Y uno lo único que tiene que hacer es dejar que todo eso vaya surgiendo y vaya fluyendo, vaya fluyendo, vaya fluyendo. Y por eso yo decía, es que finalmente este chakra sexual es agua. Y por ende es fluidez. Y hay una cosa muy bonita y es que la ley que lo rige es la ley de armonía. Y lo que la ley de armonía dice es justamente, para que haya armonía tiene que haber fluidez. Las cosas solo entran en armonía cuando hay cero resistencia. Y cero resistencias dije que hasta la resistencia exista. Micrófono, por favor, porque es que si no. Ya les explico un poquito más, ojalá que haga la pregunta, ya les explico un poquito más sobre la ley de armonía. Que en uno de los documentos que nos compartiste al principio se hace la correlación entre las leyes, para ver si profundizas un poco pues, en esta y la relación que tiene con la ley de la naturaleza. Vale. Ah, bueno, gracias. Entonces, cada chakra está en relación con una ley. El primer chakra, que es el raíz, está en relación con la ley de la naturaleza. Y la ley de la naturaleza es la ley que rige toda la materia. Entonces, casi que yo podría decirles lo siguiente. Chakra raíz es la materialización del propósito del ser. Y por eso podemos decir que el séptimo y el raíz son pares, realmente en chakras, porque es bajar la divinidad a una expresión tangible acá en la tierra, ¿cierto? Es lo mismo que decir unir el cielo y la tierra, ¿cierto? Eso es chakra raíz.
Ahora, si nosotros observamos la naturaleza, en todo lo que tú veas en ella, te dice cómo hacer eso. Porque la ley de naturaleza está grabada en todo. Todo lo que la naturaleza expresa es un camino, es una forma y es un elemento a través del cual nosotros podemos encontrar la manera de traer esa divinidad acá a la tierra. Por eso es que hacemos uso de los minerales, de las plantas, de los animales de poder, invocamos a la tierra, invocamos el agua, invocamos el fuego, al aire, al éter. Hacer viajes de poder, cuando tú vas a la naturaleza, lo que tú realmente estás buscando es descubrir que eso que hay afuera ya está adentro. Y tú puedes hacer que eso afuera se exprese diferente si lo descubres adentro. Entonces, finalmente, por ejemplo, cada cristal, ¿para qué trabajamos con los cristales? Porque cada cristal es un fragmento de mí mismo. Cuando yo trabajo con los cristales, yo puedo descubrir que el poder que tiene un rubí es mío. Pero cuando lo veo afuera, reconozco que lo tengo adentro. O si reconozco que lo tengo adentro, lo puedo proyectar hacia afuera, independiente que tenga o no un rubí. Cuando yo veo una ballena, yo puedo descubrir que el poder de la ballena yo lo tengo adentro. Cuando yo veo un halcón, yo puedo descubrir que ese poder es mío. Cuando yo veo un tigre, yo puedo descubrir que ese poder del tigre también está dentro de mi propio tigre interno. Que el poder del agua, el de esa catarata que se llama fluir, yo lo tengo adentro y es un poder que se abre camino como sea. Que el poder de atenuar las fuerzas de la naturaleza está primero dentro mío, porque finalmente yo tengo el poder de atenuar mis propias fuerzas. O sea, ¿me entienden lo que les estoy queriendo decir? O sea, es una ley de la naturaleza que rige un montón de cosas, pero que todo eso es como los procesos de materialización, que cada que yo veo afuera yo puedo ver cómo es adentro, porque en el universo existe esa claridad, lo micro al macro. Así como en una célula, todos los átomos giran alrededor de un centro, en un átomo, perdón, todos los protones y neutrones giran alrededor de un núcleo, en la célula también, o sea, la célula tiene un citoplasma, un montón de sistemas y cosas que funcionan alrededor del núcleo central. Nosotros funcionamos alrededor de un corazón, que es como el que ejerce ese centro, que es el que está en la mitad de los chakras, y que si no fuera por el corazón nadie existiría. Uno puede estar descerebrado, pues no sin corazón. La vida en el cuerpo físico gira alrededor de un corazón que bombea. En el sistema solar gira alrededor de un sol. Y siempre en la galaxia gira alrededor de un centro. Entonces, reconocer que eso que si yo lo aprendiera a observar afuera, yo descubriría cómo es adentro. Porque lo que nosotros estamos buscando realmente, el propósito que es la raíz, que eso ya lo vimos cuando vimos chakra raíz, es entender cómo podemos materializar. ¿Cómo materializo la divinidad? Porque ese es el propósito de la existencia. Lo que pasa es que para poder hacer eso uno necesita experiencia. ¿Qué es lo que hace el maestro? La experiencia. Entonces la naturaleza viene y dice, posibilidades de experiencias hay muchas. En el reino mineral, vegetal, animal, hay muchos lugares, posibles encarnaciones que tú puedas tener, y la ley de naturaleza ya rige muchos de esos procesos, ¿cierto? O sea, como es el cuerpo físico, porque finalmente se trata justamente de encarnar en un cuerpo para a través del cuerpo hacer ese tipo de experiencias. Ese es como el regalo, o sea, poder llegar a ese punto en el que encarnamos una forma humana y a través de esa forma humana empezamos a experimentar cómo expresar la divinidad en ese cuerpo. Entonces, eso en relación al chakra raíz, que es la ley de naturaleza. Muchos consideran incluso que este chakra raíz está en íntima relación con el chakra sexual, que es el segundo. Porque como lo hemos visto hasta ahora, este chakra sexual lo que maneja es la energía creadora. Tanto es así que la vida empieza en un vientre. Todo el mundo empezó la vida en un vientre. Es más, los que fueron probetas, el vientre era la probeta.
Cuando me refiero a ambiente es un contenedor, o sea, hay algo que tiene que crear un espacio para recibir, ¿cierto? Eso es lo que es ese vientre a lo que yo me refiero. Entonces, todo proceso de creación empieza en un vacío, que ese vacío es el femenino, que es inoculado o inseminado por otra cosa que es el masculino. Entonces viene ese vacío que puede ser el útero, que coge el óvulo y el espermatozoide y es ahí donde lo va a gestar. Para poder crear, entonces, lo primero que todos necesitamos es tener algo que haya en vacío para poder crear. Necesitamos entrar en ese estado profundo de vacío interior. Entonces, miren que muchas culturas y religiones en el mundo han dicho, si usted está lleno, ¿ya qué va a crear? Hay que vaciarse primero. Pero entonces viene todo ese temor que tiene el ego de cómo me voy a vaciar si me quedo sin nada. ¡Qué miedo! Quieres estar aferrado a algo, pero mientras estés lleno de cosas no puedes crear, o sea, puedes copiar, replicar, duplicar, siempre repetir la misma cosa, o sea, hay que vaciarse para poder crear algo totalmente nuevo y diferente. Ese chakra sexual, entonces, que es el poder de la creación, lo que nos dice es, necesariamente yo tengo que unir estas dos fuerzas, masculino y femenino. Entonces, por eso es ahí donde integra, donde vamos a ver materializado esa integración del masculino y el femenino, que va a habitar un vientre para crear el óvulo y el espermatozoide. En nosotros, luego lo vamos a ir mirando en la medida en que vamos cada chakra, siempre va a haber una fuerza masculina y una femenina que tienen que empezar a integrarse para poder generar los procesos de creación. Entonces, de alguna manera yo puedo decir que el chakra raíz es la materialización del sexual y obviamente de ahí para atrás, porque es que finalmente lo que vamos a buscar al final de todo el proceso es que ustedes entiendan que uno es un solo chakra, cuando ya no está fragmentado. Cuando vuelve a un estado de unidad ya no tenés 7 chakras, tenés uno solo. Hay una unidad. Es que para que racionalmente la mente lo entienda, lo vamos a ver uno por uno, para entender un poquito como cuál es el ingrediente que cada uno va a poner. Entonces es diferente si yo te digo, vamos a hacer una sopa y pongo en el mesón de la cocina la cebolla, el tomate, la sal, el agua, la papa, el plátano, pero cuando todo eso esté metido en la sopa y ya está coccionado, saque la cebolla pues, quítele la sal. Ya no se puede, porque ya todo eso está tan mezclado que eso es una sola cosa, ¿cierto? Eso es lo que también nos va a pasar a nosotros. Lo vamos a ver por separado, pero finalmente chakra raíz es donde yo voy a ver materializado todo el proceso creador. En el chakra sexual yo sumé los ingredientes de los chakras arriba, porque el proceso de materializar arranca en la coronilla. Y es una energía que desciende. Ella va a pasar centro por centro, va a tomar de cada centro un ingrediente y al final es lo que se va a materializar. Entonces, ¿por qué es muy importante todo esto? Porque es entender que crear es todo un proceso de aprendizaje. Inicialmente nosotros creamos inconscientemente. Entonces nosotros muchas veces no nos damos cuenta de cómo creamos las cosas. Entonces, es como el niño pequeño está aprendiendo y él no sabe muy bien cómo se hace una sopa, él se la come porque la mamá la dio, pero no tiene ni idea de eso, dónde salió. Dice una palabra porque oyó que un adulto la repite y ni siquiera a veces saben qué significa eso, ¿cierto? Así nosotros somos primero. Bebés espirituales, digámoslo así, en el proceso de la vida, bebés creadores que al principio no tenemos mucha conciencia de cómo se crea, no entendemos el manejo de las energías, uno las ha proyectado de todas maneras independiente de saber cómo, y por ende al principio de todo este proceso, uno lo primero que se encuentra es tengo una vida que no me gusta y yo quiero otra. Pero no tengo ni la menor idea cómo tengo la vida que no me gusta. ¿Quién es el culpable o el responsable de la vida que tengo que no me gusta? Entonces lo que tengo que empezar es a observarme para adentro para ver cómo he logrado tener el resultado que tengo hasta ahora. Porque es justamente devolviéndose a mirar al pasado, qué fue lo que yo proyecté, cómo pensaba, qué sentía, qué creía, cuál es la historia que traía familiarmente, lo que me va a hablar de mi presente. Solo mirando para atrás yo puedo saber cómo llegué a este presente. ¿Cuál fue el camino que yo tomé? ¿Qué rutas tomé? ¿Dónde volteé a la derecha? ¿Dónde volteé a la izquierda? ¿Cuántos pasos di? Porque eso me va a servir justamente para yo entender cómo llegué aquí y poder decir, a ver,
¿es aquí donde me quiero quedar o quiero avanzar hacia otra dirección? Si me quiero avanzar hacia otra dirección, tengo que dar pasos diferentes, tomar caminos nuevos, conductas nuevas, pensamientos nuevos, sentires nuevos, actitudes nuevas, y eso me va a asegurar que obligatoriamente yo voy a generar otro resultado completamente distinto. Pero el primer proceso de crear conscientemente es ser consciente de lo que he creado, que muchas veces uno no es consciente de lo que ha creado. Entonces viene el asunto de lo que muchas veces algunos de ustedes me han dicho: profe, empezamos la maestría, ¿y por qué estoy, por qué nunca? ¿Por qué se me vinieron todas las pruebas de una? Pues para que las mire. Pues porque si usted no, si tiene ahora la conciencia, las puede asumir y enfrentar. En el pasado usted no era capaz de hacer eso, ahora usted puede tomarlas por los cachos y dice de frente: a ver, venga a ver pues cáncer, cómo es que se come esto, venga a ver trabajo mal, cómo se come esto, venga a ver conflicto de pareja, a ver cómo se coge esto, venga a ver toda esta depresión que tengo, cómo se coge, venga a ver este dolor, cómo se coge, porque ya es asumirlo y enfrentarlo desde otra perspectiva, para poder comprender a través de vivirlo en conciencia. Hay una cosa que es muy importante en este chakra sexual, y es que está en relación con la ley de armonía. Si escribiera. La ley de armonía es la ley del equilibrio. Y para que la entiendan mejor, es como una balanza. Y esa misma ley de armonía está, uno de sus postulados, digámoslo así, de sus ítems, es la causa y el efecto. Entonces dice, todo efecto, o sea, todo resultado tiene una causa que lo generó. Y está en íntima relación con la ley del karma, que para los antiguos la ley del karma no es la del castigo, sino la ley de causa y efecto. Es la misma cosa. O sea, simplemente todo resultado que yo tengo en la vida, o sea, toda creación, toda materialización, fue gestada y creada por mí. Fue causada por mí. Ahora la pregunta es, ¿cómo? ¿Qué fue lo que yo puse para crear eso? No para culparme, no para justificarme, no para castigarme, no para lamentarme, sino para aprender. Pues yo tengo que aprender de causa y efecto. Estoy como en un laboratorio experimentando. Ay, madre, si junto esto con esto, esta cosa explota. No, no lo vamos a juntar. Ya chuleado, ya aprendí que eso no se puede juntar porque eso explota. Ah, de pronto esto, el resultado que produce me gusta, entonces yo sé que eso lo puedo volver a hacer. O sea, básicamente es tener esa experiencia del ensayo para poder saber qué resultados genera y a través de eso poder hacer el aprendizaje. Entonces hay una cosa muy bonita en que esta ley de armonía sea la ley del equilibrio, porque lo primero que uno cree es que el equilibrio es estático y el equilibrio es dinámico. Piensen en una bicicleta. ¿Cómo guardan el equilibrio montando en bicicleta? Moviéndose. Entonces, la ley de armonía sustenta un equilibrio que está basado en el movimiento. Y por eso este chakra sexual es el chakra del cambio y de la transformación constante, y es el chakra más importante en este momento planetariamente para todo el mundo. Porque es el que va a producir el cambio personal. Es donde se gesta todo el proceso de autotransmutación. Esta mañana muy bonito nos decían, es que usted tiene que gestarse. Usted tiene que abrir su vientre para poder gestar su propio espíritu que va a renacer. Donde realmente se va a meter la oruga, polvos de mariposas en su propio vientre. Y lo que produce justamente todo movimiento de la energía es el deseo. O sea, el cambio va a partir de un deseo. Entonces, la ley de armonía dice, ¿cómo voy a mantener el equilibrio? Pongo 1 kilo aquí, ¿cómo genero un equilibrio? Pongo otro kilo aquí. Y siempre va a ser, genera algo y eso va a tener un efecto que va a causar el equilibrio. Entonces, hay un sobrecalentamiento global, tiene que llover. Y no crean que eso es un problema, no, eso es una búsqueda del equilibrio. Es como la naturaleza está buscando armonizar ese estado desbordado. Pues se desborda el masculino que va más allá del calentamiento global. No solo tiene que ver con el petróleo, ni los carros, ni el uso de la electricidad. Tiene que ver con un masculino que se descompensó, porque el masculino en la Tierra es fuego y aire. Y entonces imagínense,
un fuego con viento. Eso es peor. Entonces, ¿qué es lo único que coge un fuego con viento y lo atenúa? Agua y tierra. Agua y tierra, porque ambas, cualquiera de las dos, pueden ayudar a compensar eso. Entonces, es empezar a mirar más allá, que la armonía no es lo que uno supone, porque entonces, ¿qué es lo que viene y pasa con la gente cuando le dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos para mantener la armonía? Entonces, la armonía es igual a que yo trabajo como una mula 18 horas diarias y la armonía es que mi cuerpo no se enferme. No, mamulas. Usted trabaja 18 horas diarias, espera que yo le ponga una enfermedad para que lo tire a la cama a ver si usted para, pues, porque si no, ¿cuándo nos vamos a equilibrar? Eso es armonía. Eso es causa y efecto. Si usted hubiera sabido compensarse de otra manera, no tiene que llegar hasta allá. Y miren que muchas veces les pasa eso, o sea, terminan incapacitados porque no fueron capaces de decir que no antes. Bueno, gracias a Dios, siquiera se enfermó, porque si no, no hubiera parado. Y a veces eso también es necesario. O entonces yo empiezo a trabajar y a trabajar y a generar recursos y me disperso en eso. Entonces el ser dice, ¿usted creyó que la vida era trabajar y generar recursos? Le mocho el trabajo y la plata para que tenga que ir para su casa a hacer nada y ahí sí se acuerde que usted tiene que estar pendiente de su ser. Entonces siempre es entender que lo que la vida va poniendo, finalmente es el ser quien lo va poniendo, en busca siempre de una armonía. O sea, que siempre nos lleva a pasar de un estado a otro, que nos generen cambios, que nos genere una nueva conciencia, que nos ayude a nutrirnos y que nos permita compensar y equilibrar los procesos. Entonces, cuando uno empieza a poder ver sus vidas, cuando me refiero a sus vidas es que uno puede ver sus archivos acásicos. Entonces uno puede entender que si en una vida fue un curaceta, en otra será él o será la prostituta, pues, o sea, tiene que pasar al otro punto de la experiencia, porque es solamente ese pendular lo que va a encontrar el centro. Pero entonces, ¿qué dice la razón? No, es malo, es pecado, yo no puedo tener sexo, ¿cómo así? Eso es pecaminoso. Ah, sí, pero si en otra vida no hizo nada, mijo, le tocó desatrasarse. Porque esa es la vida, o sea, la vida simplemente es un continuo movimiento de experiencias, de pasar de un extremo al otro para encontrar ese punto central. Entonces, en una vida rico, en otra pobre. En una vida viviendo para los demás, en otra solo. En una vida acompañado y teniendo hijos y pareja, y en otra no, mi hijo no tenga ni pareja ni hijos, a ver si se dedica a usted. Pero como normalmente a veces lo que nosotros hacemos es ver por partes. Entonces yo podría decir, ay no, como así, 1 kilo ya pesa mucho, no le pongamos nada al otro lado, que pecado, pobrecito. Ah, no, mijo, es que no va a tener equilibrio. Entonces miren que a veces uno dice, me gritó. No, ante todo la armonía. Yo no le digo nada. Miren que a veces uno asume esa postura y entonces se traga todo y cuando luego, ay, resultó con cáncer de estómago, ay, pero tan raro, yo por qué resulté con cáncer de estómago, pues claro, si se tragó todo, si no peleo. Lo que se tragó entero y le hizo daño por eso, porque no fue capaz de decir que no estaba de acuerdo, que no quería, que no ponía el límite. Y miren cómo empieza entonces a idealizar la mente. Si tú fueras sabio, nunca subirías la voz. Ah, no, mío, hay que gritar, se grita. De pronto el otro a veces no entiende y no a los gritos. Si aquí tiene 1 kilo y al otro lado hay que ponerle 1 kilo. Ahora, a veces uno puede decir, aquí hay 1 kilo de hierro y yo pongo 1 kilo de algodón. Pero a veces no puede ser así. Y la verdadera sabiduría de la armonía y el equilibrio de la vida es uno tener la capacidad de discernimiento tal para saber qué es lo que corresponde. Pues, porque a veces pasa eso, o sea, a veces hay que, dentro de la misma armonía de la vida, hay que permitirse ciertas cosas que uno racionalmente podría creer que son equivocadas o incorrectas, pero que son parte de ese fluir. Yo, por ejemplo, pensaba para mí en los momentos en que he llorado. Por ejemplo, ayer lloré mucho y me pareció muy charro porque la muchacha que me ayuda acá en la casa, ella se puso a hacerme también y me decía, uy, doña Ángela, ¿sabe que a mí ya me olvidaba que usted lloraba? Yo le decía, ¿y qué te hace pensar que yo no puedo llorar? Pues, no, mejor no sabe que está bueno, me acuerda que usted también es humana, porque es que a veces uno la ve a usted como tan centradita y como que siempre está bien y siempre está en su punto, que es chévere verla así. Yo, sí, además que yo no veo cuál es el problema en que uno llore. Pues como cuál es esa resistencia que a veces uno hace como a ciertas cosas que la vida pone como una manera de armonizar las cosas. Porque yo en serio, lo único que sentía cuando lloraba era que todo se estaba poniendo en orden adentro. Yo no sé explicarles cómo, pero era como que si el llanto hiciera que cada pieza se pusiera en el sitio que tenía que estar y eso me generaba tanta claridad, o sea, yo lloraba y lloraba, pero no era llorando como de que algo estuviera pasando, sino que
no sé, era como que todo empezaba a fluir dentro, se ponía en orden y yo le decía, ni me pregunte qué tengo porque no soy capaz de explicarle, pero siento que todo se está poniendo en su lugar. Esa era como la sensación. Como si de repente ese flujo del agua que se expresaba en un llanto arrastrara cada pieza y la pusiera donde le correspondía estar. Eso era como lo que sentía yo que me estaba pasando. Pero que muchas veces uno se resiste a los cambios que traerían el equilibrio. Entonces, no quiero no hacer nada en mi casa porque yo debería tener un trabajo. Pero si usted ya lleva muchas existencias y en esta vida trabajando, de pronto necesito el resto de vida no hacer nada. Y por el contrario, si no ha hecho nada, vaya consiga trabajo. Porque haciendo nada no hay pecar toda la existencia. De repente usted ha hecho mucho con su cuerpo físico y lo ha sobreesforzado, entonces le mandan una enfermedad para que usted se quede quieto. Y siempre todo va a ser así, o sea, entonces lo que necesitamos entender es que de manera natural, porque las leyes del universo son inviolables, quiere decir que por encima de usted, ese flujo que busca la armonía, siempre lo va a hacer. Y así yo me resista a eso, esa fuerza va a ser más grande todavía. Entonces miren lo que yo le estoy diciendo, si pongo 1 kilo, aquí hay 1 kilo, si pongo 5, acá hay 5. Si pongo 10, aquí va a haber 10. Entonces, luego muchas veces se preguntan, ¿por qué he llegado a esta situación tan compleja? ¿Cuántos kilos puso? Yo le digo, ¿cuántos va a haber al otro lado? Entonces, cada quien decide. Yo asumo estos kilos como la resistencia. A mayor resistencia a una experiencia, más fuerte tiene que ser el proceso que la vida nos ponga para romper esa resistencia. Entonces, lo mejor que pueden hacer, si quieren encontrar rapidito el equilibrio y la armonía ante la vida, a todo digan que sí. A todo digan que sí, porque es que decir que sí es como 0 kilos en cada lado. Entonces, si yo digo 0 kilos, 0 kilos. A las experiencias, hermosa, porque es eso, o sea, es como aceptar y entender que hay una sabiduría interior que está viendo todo desde un punto más elevado que lo que yo soy capaz desde el ego y la razón de verlo. Y mi ser siempre sabe lo que realmente es necesario y perfecto y va a mantener un equilibrio, una armonía, teniendo en cuenta la totalidad, no solo el punto miope que yo estoy siendo capaz de ver. Porque a veces uno ve la vida desde el punto miope, mientras que el ser no ve la vida desde el punto miope. El ser no tiene un punto ciego del retrovisor, el ser tiene la visión total. A veces uno mira como el retrovisor que tiene un punto ciego, entonces como uno tiene un punto ciego no le puede accidentar, pero el ser no tiene de punto ciego. Entonces confíen en el ser, que el ser siempre sabe cada cosa que pone. Y siento que hay una cosa que es muy bonita y que todo está en relación ahí justamente, y es que cuando uno simplemente entonces se dispone, es donde uno realmente entra en armonía. Y miren que el primer estado de armonía que uno necesita alcanzar es interno. Ese punto donde uno entra en una paz profunda dentro de uno. Y yo siento incluso para mí, por eso yo decía después, bueno, una cosa es mi experiencia, para mí este viaje fue supremamente amoroso y en paz, pero yo siento que fue una paz muy peculiar y es que no dependió de lo que estaba pasando afuera. Si Oscar estaba movido o no, si los compañeros estaban movidos o no, si llovió, si no llovió, si hizo buen clima, si hizo mal clima, si costó mucho la botella de agua, si valió barato. O sea, para mí eso no me estaba moviendo en el momento. Se murió, no murió, qué pasó, fuimos, no fuimos, llegamos a la mina, lo que sea, excepto en ese punto. Ahí había una resistencia de mi parte, no quiero que haya inconsciencia, tinto, me chupe, sufra entonces. ¿Para qué se resiste? Porque el nivel de sufrimiento siempre va a ser proporcional a la resistencia que uno le haga a las cosas. Ahora, lo importante no es que uno no se resista, porque si se resiste a resistir, se va a entrar en un círculo vicioso que es peor, sino listo, poder observar, tomar conciencia y fluir incluso con eso en el momento en que uno se da cuenta que eso está pasando. Porque muchas veces van a ver a ustedes mismos, me estoy resistiendo, estoy sufriendo, estoy peleando, no quiero que sea así. Bueno, entonces obsérvense ahí y fluyan incluso con eso. Porque si no es donde no quiero 1 kilo y le suma 2, no quiero 2 y le suma 3, no quiero 3 y le suma 4. Bueno, yo quiero 1 pues, déjeme el 1 que hay ahí. Y yo puedo ir con eje 1. Porque siento que parte como de lo que se conecta mucho con esto, tiene que ver con la madre, que es ese chakra. El chakra sexual tiene mucha relación con la madre.
Y lo hablábamos al principio, y es que chakra sexual es alcanzar ese estado de la madre interna. Y la madre interna no es más que la capacidad de gestar en conciencia los procesos, de abrazar y amar profundamente esos hijos que son mis propias creaciones y entender que todos ellos son parte como de un entrenamiento que estoy haciendo para ser un creador cada vez más asertivo, cada vez más coherente, por decirlo así, capaz de crear mejores cosas, pero que tengo que empezar por abrazar las creaciones que he hecho hasta ahorita, de poderlas acoger, de poderlas reconocer, de poderlas nutrir, de poder saber que todo eso está pasando porque yo lo necesito y porque es parte de ese proceso. Algunos me han contado y me han dicho, por ejemplo, en estos días que se han sentido particularmente muy cansados, que no les provoca hacer nada, y yo hago en cuenta que están en embarazo. Cuando uno está en embarazo, ¿no? ¿Cómo se siente? Que no tiene ganas de hacer nada. Pues los que alguna vez han experimentado un embarazo físico, uno no le provoca nada. O sea, uno solo quiere dormir. Bueno, así como cuando una mujer queda en embarazo y tiene un bebé en su barriga, todos ustedes están embarazados de su propio bebé espíritu que se está gestando a través de ese proceso de transformación. Entonces, por eso es que es tan importante que tengan mucha claridad qué es lo que es prioritario y esencial en este momento, ese proceso de cambio. Esperamos miles de existencias para este momento planetario y nos ganamos el cupito para estar, que es cupo limitado. ¿Lo vamos a desperdiciar en pendejadas? No, la idea es aprovecharlo. Y cuando me refiero a todo este proceso no es venir acá a la maestría porque podrían estar y no hacer nada y podrían no estar y hacer mucho. Es realmente lo que está ocurriendo cósmicamente. Es un momento de transición planetaria, es un momento de ascensión donde estamos pasando del tercer nivel de conciencia al cuarto nivel de conciencia, que yo siento que es cambiar completamente todo el proceso creador. Vamos a dejarlo hasta ahí en ese momento para que nos vamos a almorzar y ahorita les explico un poquito más de los otros para que comprendamos más cómo es todo ese proceso de cambio que se está dando de creación y así cada uno se pueda ir conectando más como con esa creación más consciente, más fluida y más armónica. Son la 1:10, nos vemos a las 2:10.